Toda la información hasta las 2 de la tarde, aquí en vivo, el día por A24, te contamos. Esto pasa ahora. El Banco Central limita operaciones en el mercado oficial de cambios. Va a necesitar una aprobación previa. No hay restricciones para la liquidación de exportaciones, pero sí, repito, para la compra de divisas en el mercado mayorista, que solo se podrá efectuar con autorización del Banco Central de la República Argentina. Lo dijo Manuel Adorni, vocero presidencial. Mañana, Luis Toto Caputo da las primeras directivas en materia de economía. Lo dijo el vocero del Poder Ejecutivo en la mañana de hoy. El anuncio todavía no se sabe si será por la tarde o en la mañana. Y además hablaremos de ese video, lo que estás observando en imágenes. Una persona que va caminando al paso de Javier Milei en el descapotable y arroja una botella. Ya indicaron desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires que esa persona está identificada. Enseguida te contamos detalles de lo ocurrido. Y además hablaremos de una semana trascendental. Yo te diría 48 horas fundamentales en la vida institucional de Boca. Vamos a contar cuáles son los escenarios posibles. Si puede haber elecciones el próximo domingo, luego de lo que decida la justicia durante hoy o mañana. Urgente la información, ha culminado la primera reunión de gabinete en la gestión de Javier Milei. Gaby Prosperi, buenas tardes. Así es, Eduardo, buenas tardes. Y el presidente de la Nación todavía está aquí. El resto de los ministros han salido de a uno luego de esta reunión de gabinete en la que se repasaron diversas temáticas que tienen que ver, obviamente, con el achicamiento del Estado, de las funciones de cada uno de los ministerios. Hace instantes nada más el vocero Manuel Adorni estableció algunos lineamientos de lo que fue esta reunión de gabinete y dijo que se van a revisar todos los contratos, aún los contratos que tiene el Estado con las universidades nacionales. Quieren que los empleados públicos que estén trabajando en el Estado tengan un 100% de presencialidad. Lo dijo taxativamente el vocero presidencial. Por esas cuestiones pasan los primeros recortes, las primeras restricciones que van a hacer en el Estado en esta problemática que ha planteado el presidente de la Nación desde el mismo día de su asunción, de que hay que achicar, de que hay que ajustar irremediablemente para equilibrar las cuentas públicas. ¿Cuándo hablará Toto Caputo? La idea del gobierno es que hable mañana por la mañana. Se dice que podría ser a las 9 de la mañana que hablaría el ministro de Economía con las primeras pautas, con los primeros lineamientos de lo que va a ser el plan económico que va a establecer el presidente Javier Milei. Y respecto del vocero presidencial, Eduardo, va a tener un contacto bastante asiduo en estas primeras horas con los periodistas. Seguramente va a haber más información en instantes. Bien, hoy ya habló en 2 ocasiones, como bien lo señalabas, a la mañana, cuando habló de lo que pretende Javier Milei en cuanto a los empleados públicos y también, bueno, lo que todos estábamos esperando, ¿no? Confirmaciones sobre cuándo llegarán las primeras medidas anunciadas por Luis Caputo, al que veíamos que salía caminando de la zona de Casa Rosada, habló con la prensa, por lo menos allí lo vemos entablando una charla con los periodistas, pero sí te observamos cuando hoy hablabas con la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel. Escuchamos, dale. Exactamente. Fue muy productiva, tuvimos la primera reunión de gabinete y mañana nos volvemos a reunir para tratar diferentes temas. ¿Qué hablaron hoy? Creo que es muy importante que los políticos que hemos sido recién electos y que recién hemos asumido, ya a las 8:30 estemos reunidos trabajando y esta costumbre se dé constantemente, como corresponde a cualquier argentino que tiene un trabajo. ¿Cuál fue la agenda de hoy, Victoria? Hoy hemos hablado de diferentes temas legislativos, económicos, etcétera. Muchas gracias. La palabra de Victoria Villarruel. Recién veíamos a Luis Caputo, el ministro cruzaba al área de economía y allí está trabajando Leo Godoy. Leo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Así como contabas, una vez terminada la reunión, Luis Caputo cruzó todo lo que es el frente de la Casa Rosada, luego, sí, aquí la calle Hipólito Yrigoyen, para llegar al Ministerio de Economía. En ese paso
que fueron alrededor de unos 50 metros, bueno, nos encontró con los periodistas. Sí que, bueno, tratamos de preguntarle, de sacarle algo de lo que mañana podría anunciarse. Bueno, nada, fue bastante hermético. Habló de una transición que tiene que ser ordenada, que ir haciendo un paso a paso, ¿sí? De cada uno de los movimientos que se va a ir, de cada una de las decisiones que se va a ir tomando, pero que tengamos paciencia, que recién los anuncios van a ser hechos mañana. Es decir, pateó la pelota para mañana, que en realidad era algo que ya el gobierno tenía decidido desde hace algunos días atrás, que el día lunes no iba a haber el anuncio de ninguna medida, sino que eso sí iba a ser el día martes, y así, bueno, entendemos que se cumplirá. También habló de la función importante en todo el tema de los anuncios. Si bien él va a ser el encargado mañana de contar cuáles van a ser las medidas, bueno, que Adornis va a ser fundamental en todo lo que tenga que ver con la comunicación, y que por algo también eligieron, ¿sí?, a un vocero que sea economista para poder explicar también cada una de las medidas que se van decidiendo aquí en el edificio donde funciona el Ministerio de Hacienda. Lo admitía el propio Manuel Adorni hoy cuando decía que en el ofrecimiento estaba contemplado justamente que un economista tuviera como vocero del Ejecutivo la tarea de explicar cada una de las medidas que se vayan conociendo. Enseguida volvemos. Leo, quiero sumarlo a Pablo Caruso, porque a lo que hacía mención recién Leo, sobre lo que Adorni adelantó, y es despejar cualquier tipo de duda, porque no iba a haber anuncios hoy, sino mañana. ¿Es así, Pablo? Sí, claro, efectivamente. Ahí la pregunta es si los anuncios están, o en realidad necesita el gobierno más tiempo para terminar de calibrar un poco qué es lo que efectivamente venía dentro del manual y qué es lo que efectivamente en el momento de asumir y chocar con la realidad se puede llevar adelante. Por eso me da la sensación que no es solamente ni el horario, ni la elección del día, ni siquiera una cuestión de nombres propios dentro del Banco Central, después vamos a contar qué es lo que pasó, sino también terminar de ordenar cuáles van a ser esas decisiones. Pero lo escuchamos, si te parece, Edu, al propio vocero Adorni cuando explicaba esto. Estamos todos muy preocupados por la Argentina. Por supuesto, entendemos la ansiedad y entendemos la desesperación de muchos por saber qué es lo que viene. Mañana está por definirse el horario, que también se los comunicaré cuando tengamos las precisiones. Mañana los anuncios estarán realizados en materia económica por el ministro Luis Caputo. Esto será en el día de mañana. No les puedo brindar el horario porque todavía no lo tenemos definido. Sin horario definido, confirmado entonces, Luis Toto Caputo, ministro de Economía, habla mañana brindando, entendemos, el detalle de las medidas económicas, por lo menos las primeras en el gobierno de Milei. Está con nosotros Federico González, analista político. Es un gusto tenerte aquí, Federico. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Buenos días. Bueno, dame una mirada de lo que observaste ayer en la Asunción y estos primeros movimientos del gobierno, ¿sí? La reunión en la mañana temprano, el vocero plantándose de la manera que lo hizo Manuel Adorni hoy. Bien, respecto de la jornada de ayer, muchas cosas que me gustaron mucho. Bueno, primero, la transición democrática, la fiesta popular, algunos momentos del presidente Javier Milei, verlo en el TD emocionado, creo que es algo que fue impactante y que habla bien de él. Y después hubo algunas desprolijidades. Por ejemplo, no entendí por qué no se televisó la jura de los ministros. Me pareció un poco desprolijo y hasta diría un poco caprichoso, como más del orden del capricho. Sí, con un argumento un poco vago, ¿no? Al decir que era una ceremonia íntima, cuando uno sabe que la ciudadanía también tiene interés de observar cuando asumen los ministros, ¿no? Claro, después me pareció positivo que el presidente hiciera un discurso al pueblo, reunido ahí en la Plaza del Congreso. Eso me pareció muy positivo. Después que se acercara al nivel de cercanía con la gente, me parece positivo. Ahora, una cosa no quita la otra. Yo creo que, aunque mínimamente me parece, para mí, ¿no?, que hubiese sido mejor que dirigir algunas palabras al Parlamento. Porque me parece que hablarle al pueblo está muy bien, pero no hablarle al Parlamento no está tan bien. Después, otra cosa que no entendí es por qué cortaron la transmisión en el Teatro Colón. Me parece que simbólicamente es un tema importante, porque hay mucha gente que no conoce el Teatro Colón y tenía la posibilidad de conocerlo por televisión. Pero bueno, son detalles, yo creo que son temas del primer día. Respecto de hoy, me pareció muy bueno
la aparición de Manuel Adorni, me pareció muy amable, un estilo muy claro y bueno, dijo algunas cosas y lo más importante, hay que seguir esperando. Perfecto. Fabián Medina está con nosotros, es economista, y es bueno también empezar a ver, bueno, sin conocer precisiones sobre las medidas económicas, ¿qué puede venir a partir de ahora, Fabián? Ya te dio precisiones ayer. A ver. Cuando te habla de una inflación proyectada, te dio precisiones de lo que veníamos hablando. A ver, te dijo puede ser 3.600 anual o puede ser 15.000. Para que sea 15.000 necesitas 45 puntos y elevarlo a la 12. Pero los 3.600 puntos de inflación, si yo lo tomo contra lo que es la inflación anual de este año, de 200, para hacer un número redondo, me da 18 veces arriba. Las 18 veces arriba, al multiplicar el tipo de cambio, me da 7.200. A ver, cuando yo dije hace un mes y medio, 2 meses, podemos tener una convertibilidad en 7.000 a 1, me dijeron hasta en arameo, me hablaron hasta en arameo. Pero, a ver, no quiere decir que vos vayas a una convertibilidad la semana que viene 7.000 a 1. El 7.000 a 1 lo podés tener en diciembre del año que viene. Enseguida nos contás a ver cómo se traduce esto en la vida de la gente, más allá de los números de la macro y demás. Pablo, hay que hablar de tiempos de cambio, eso es lo que planteó Adorni en la mañana de hoy, ¿no? Sí, claro, con poco dato concreto, con poco para anunciar. Pareció más bien una conferencia de presentación, ¿no? De tonos también, que no es menor, de cuánta cercanía pretende tener con la prensa. Después llegará el momento de contar efectivamente lo que pasa, ¿no? Y me parece que ese es otro partido. Pero en su primera presentación reforzó lo que ayer planteaba Javier Milei, y tiene que ver con un cambio de era, con la herencia recibida y con prepararse a cambios realmente profundos como no se han dado en los últimos tiempos, así lo decía. Claro que se vienen tiempos de cambios, tiempos que serán complejos y donde espero, no solo para ustedes, sino para todo el resto de los argentinos, estar a la altura de las circunstancias y poder ir explicando paso a paso lo que viene hacia adelante en esta Argentina. Repito, una Argentina desordenada, una Argentina donde tal vez nos ha ganado por un tiempo la decadencia y se ha perdido en parte lo que fue esa Argentina que describe y que siempre describió el presidente Milei, esa Argentina pujante que hoy poco ha quedado de ella. Tomando lo que dijo Manuel Adorni en la mañana de hoy y recordando lo que sucedía en la plaza cuando hablaba Milei, se refería a un ajuste, que es lo que repitió en campaña, y la gente, que son sus seguidores, que estaban allí frente al Congreso, aplaudían. Ahora, la expectativa era muy alta por conocer detalles de Luis Toto Caputo en la jornada de hoy. El anuncio pasó para mañana. Vamos a ir a la calle con Fabián Rubino para recoger a ver cuál es la expectativa que tiene la gente de cara a lo que viene. Fabián, buenas tardes. Sí, señor Eduardo, ¿cómo te vas? Buenas tardes, caminando aquí por la peatonal Florida, pleno microcentro porteño. Señor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué espera del próximo gobierno? Esperemos que esté mucho mejor que hasta ahora. Eso es lo único que espero, que esté mejor. ¿Sus expectativas? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, muchas gracias, el señor que acaba entonces de pasar. Señora, ¿cómo le va? La señora que no quiere hablar, a veces sí y a veces no. Vamos a conversar entonces con la gente. Los jóvenes, ¿cómo te va? ¿Sos joven? Bien, ¿qué esperas de este gobierno? ¿Expectativas? Estoy la verdad que muy contento. Es la primera vez en mucho tiempo que alguien propone un cambio de verdad y bueno, espero que en el corto plazo va a ser difícil, se vienen 2 años, un año por lo menos bastante picante, pero bueno. Confianza. Sí, le tengo bastante confianza. Gracias, querido, muy amable. Señora, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Le hago una preguntita. A ver. ¿Qué espera del nuevo gobierno? Todo lo mejor. ¿Todo lo mejor? ¿Le tiene confianza? Sí. ¿Le tiene miedo al ajuste? No. Ya lo venimos viviendo hace un montón. Para nada. Dale, muchas gracias. De nada. Las palabras, las sensaciones de la gente aquí caminando por la peatonal Florida. Vamos a ver, aquí viene esta señora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Le hago una consultita chiquitita nomás. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Qué espera de este gobierno?
Y espero que le vaya muy bien. Así nos va a todos muy bien. Perfecto, muy bien, muy amable, señor. Muchas gracias. A ver, este señor que viene aquí caminando por aquí. ¿Cómo te va? Tengo una consultita. ¿Qué esperas del próximo del gobierno? Nada, no. Bueno, algunos no esperan nada. ¿Cómo le va, señor? Le hago una consultita. ¿Qué espera de este gobierno, señor? Mire, la verdad, toda la expectativa del mundo que, bueno, que estemos mejor. ¿Le tiene miedo al ajuste, a lo que viene? No. ¿No? No, porque en realidad creo que es algo que se tendría que haber hecho con mucha anticipación y no se ha hecho. Gracias, muy No, amable, por le favor. agradezco mucho. A ver, esta señora que viene, ¿cómo te va? ¿Me decís que no? ¿Seguro? Bueno, me dijo que no. Acá el señor. ¿Cómo le va? Le hago una preguntita. ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Qué espera del próximo gobierno? ¿Qué expectativa tiene? O de este gobierno, Y claro. bueno, yo soy importador, hace 5 o 6 meses que no puedo pagar a mi proveedor y me trajo muchos perjuicios, estoy por perder, digamos, mi trabajo que es importar mercadería. Bueno, yo creo que va a dar libertad y vamos a estar todos en las mismas condiciones de igualdad. No solo van a poder pagar los amigos de Massa, como era antes, porque los amigos de Massa podían pagar a 3.70 y los demás que nos jodamos. Entonces, bueno, por lo menos Tenés espero... Otras expectativas, buenas Sí, expectativas. por lo menos igualdad. Igualdad. Reglas claras para todos. Gracias, mi amigo, muy amable. Y la señora que está aquí, ¿cómo le va? ¿A qué son turistas? Sí. ¿De dónde son? Seguidoras realmente. De Paraguay. De Paraguay. Bueno, ¿cómo viene a la Argentina desde Paraguay? ¿En qué sentido? ¿La ves bien con este gobierno? Estamos con muchas esperanzas de que le vaya bien a todos con ¿Sí? este nuevo gobierno, con todos los planes que tiene Milei. Bueno, muchas gracias. Y el señor que es de aquí, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Todo bien? You really don't want to talk to me. I'm an American tourist wandering around. ¿Te parece? But I don't speak any Spanish. No, pero no, vamos a ver que es distinto. ¿Eh? Yo creo que sí, ¿vos? Hey, listen, I wish you all the best with your new elected Dale, president. nos vemos a la vueltita ahora. There you go. Dale, Best of luck. ok, gracias. Fabi, Gracias, aguardá un gracias. segundito, Bueno, porque sí. es interesante la respuesta que fuiste obteniendo. Federico, quiero preguntarte, ¿llegó el mensaje de Milei? Sí, Digo, mirá, porque yo no sé si toda la gente que opinó, por lo menos los que escuchamos recién, a golpe de cámara ahí sin red, si lo votaron a Milei, pero el mensaje de Milei llegó. Yo creo que el mensaje llegó, en principio es muy claro que van a venir tiempos difíciles. Ahora después está cómo lo decodifica cada uno y además lo que significa realmente, porque como hablamos en otra oportunidad, una cosa es hablar de ajuste, pero después hay que ver a quién, durante cuánto tiempo, con qué intensidad. Bien. Entonces algunos se imaginan que el ajuste es, y bueno, pago, no sé, 2.000 pesos de luz y me va a venir 4.000. Bueno, me lo banco. Ahora, para otros, el ajuste es que tengo trabajo y por ahí no sé si mañana lo tengo. Entonces, hay que ver de todo eso. Los matices cuando se aplica el ajuste. Exactamente. Vuelvo con Fabián Rubino. Fabi, ¿tenés más testimonios picaditos así? Genial. Sí, dale, seguimos acá recorriendo. Señor, ¿qué dice? ¿Cómo está? Una preguntita. Trabajando, perdón. Bueno, perfecto. Bueno, a veces sí, a veces no. Hay que saber y tener A todo paciencia esto, mientras e buscas intuición. otros Vamos a ver. testimonios, te pregunto, Sí. ¿escuchaste algún cambio por ahí? Está lleno, plagado. Ahora dicen que está bajando un poquitito, Ajá. que está entre 950 y 1000, había picado por sobre los 1000 y que ahora se está estabilizando por debajo de los 1000, pero 995, 970, por Bien, ahí en ese en valor. ese orden está. ¿Cómo te va? A ver estos muchachos acá, ¿qué dicen? ¿Cómo te va? Buen día. Todo tranquilo. Bueno, ¿tenés confianza en este gobierno? Mucha confianza. Me parece que es un gobierno que está planeando bien las cosas, se muestra, vamos ver, pero se muestra bien hasta ahora. ¿Estás en Argentina? ¿Vivís en Argentina? 11 años vivo acá. Ah, Ya vi 3 gobiernos, ¿ah? Macri, Fernández y Milei. Venís en el tobogán. Ya vi, es lógico, estamos bajando. Ojalá sea bueno. Ojalá. Ojalá. Bueno, señor acá. Y el señor acá que está vendiendo A ver, tickets. ¿Cómo ¿qué le va? esperan de este Usted es gobierno? Milei, ¿no? Claro. ¿Sabes que una vez lo hizo este señor? Bueno, el señor es súper mileísta, pues está bien. Bueno, ¿qué espera ahora que es gobierno de Milei? Muy buenos cambios para el país. Y bueno, se respira en el aire, un aire distinto. ¿sí? Bueno, le agradezco mucho, señor. Muy amable. Bueno, seguimos acá.
A ver, a los jóvenes, ¿cómo te va? Te hago una consulta, vení. No, bueno, te hago una consultita, ¿cómo le va? Directo, ¿qué esperás de este gobierno? ¿Cómo anda? ¿Qué espera del nuevo gobierno, señor? Nada bueno. A ver. ¿Qué puedo esperar? Va a subir el dólar, nos van a sacar todos los beneficios que tenemos los trabajadores. ¿Y qué voy a esperar? Yo no puedo esperar nada bueno. Yo veo que la mayoría de la gente tiene otras expectativas, como que le va a ir mejor, que espera otra cosa. Sueñan en algo que no pasó, porque si nosotros nos remitimos a los años 90, esto se parece mucho, desde la ideología del presidente que tenemos, se parece bastante a los años 90 y no la pasamos nada bien nosotros. ¿Es clase media? Clase media, ahora podríamos decir que ya voy en pendiente para abajo. ¿Le tiene miedo al ajuste? Sí, totalmente. Totalmente, porque nos van a ajustar. A nosotros nos va a doler mucho y va a llevar mucho tiempo recuperarnos. Pero el gobierno dice que el ajuste lo va a pagar el Estado. Mentira. ¿Qué Estado? El Estado somos nosotros y yo trabajo en el Estado. O sea, yo voy a ser una de las primeras que va a salir ¿Qué haces hasta ahora en la calle? perjudicada. Te agradezco mucho, muy amable. Bueno, otro parecer, otro... ¿El diariero? A ver, ¿el diariero? Visto de la ¿O gente. diariera? El diario se me esconde, no quiere saber nada. A ver, pará, teneme un poquito de paciencia que vamos a caminar un poquito hacia aquí. Mirá la gente ¿El que florista? viene. Corrientes y Florida. Oh, acá está, mirá. Bombona, ¿qué dice? ¿Cómo le va? Te hago una... Creía que era Lara, no es. Le hago una consultita, señor. ¿Qué espera de este gobierno? No sé. Estamos en stand-by. No sabemos qué va a pasar más, que yo soy de Tierra del Fuego, no. Vengo a pasear y para nosotros este gobierno... ¿Tienes expectativa de que podamos estar mejor? No creo. Por lo que se ve, no creo. A ver la señora acá, ¿qué dice? ¿Cómo le va? ¿De dónde es usted, señor? Hola, soy de acá de Buenos Aires, Belén de Escobar. ¿Qué expectativa tenés de este gobierno? Un cambio. Tengo esperanzas de que realmente haya un cambio. De que todo el kirchnerismo haya desaparecido, pero por totalidad. ¿Tiene miedo a lo que puede venir en cuanto al ajuste? Más miedo de todo lo que pasamos y de todos los robos que tuvimos, más miedo no se puede tener. Le agradezco mucho, señora. Muy amable. Muy, pero muy amable. Señor, ¿qué dice? ¿Cómo anda? Lo agarré contra la pared, contra el vidrio. Bueno, ¿qué esperás de este gobierno? ¿Qué expectativas tenés? Y todas. Después de tantas mentiras, prefiero esperar esto y aguantar todo lo que se venga. Hablando de aguantar, ¿pensás que los meses que se vienen van a ser...? Sí, va a ser difícil. Va a estar muy difícil, sí. Pero hay que soportar. ¿Te bancás un ajuste? Por lo menos vino con toda la verdad, dijo toda la verdad, qué es lo que vamos a pasar y eso es lo que espero. ¿Te bancás la motosierra? Sí. Sí, de una. Gracias, mi amigo, muy amable. Señor, ¿qué dice? ¿Cómo le va? Usted que ha pasado muchos gobiernos, ¿qué esperas, qué expectativas tienes de este? Que se normalice todo y que podamos vivir un poco más tranquilos todos. Esa es la expectativa que tengo. Gracias, muy amable, señor. Acá viene, mira, Don Johnson. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? No, este va a la bolsa, me parece. Este va a timbiar. Ahí no quiere. A ver. ¿Viste? Porque acá aquí está, con saco y corbata, estamos cerca de la City. Es que los atajás cuando cruzan corriente, entonces vienen a 1000, ¿no? Claro, pero si querés podés pasar, podés esperar, digo. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué dice? Estoy muy apurada, perdóname. Estás muy apurada. Un joven que tampoco quiere hablar. Vení. Acá viene una señora que tampoco quiere hablar. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Estás perdida? ¿Te puedo orientar? ¿Qué estás buscando? No, tampoco estás igual. Viste que son rachas. Directo, ¿no? ¿Qué espera de este gobierno? Acá no Ahí se ya puede escapar. ¿Qué no dice? quedan chances. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿De dónde viene, señora? Soy de Capital. De Capital. Bueno, has pasado tantos gobiernos. ¿Qué esperas de este gobierno? Yo espero no de este gobierno, yo espero que el que se fue lo deje gobernar, es lo único que pido. ¿Tenés miedo al ajuste, a lo que pueda venir? Para nada. ¿No? No, para nada. ¿Crees que vamos a salir adelante? Yo creo que sí. Va a haber un poco de tiempo duro, pero después vamos a salir adelante, no tengo dudas. ¿Me decías? Que hay que tener esperanzas, es cierto, porque si no, escúchame, yo con mis años ya me tengo que ir a meter en un pozo ciego. Es lo que te iba a decir, ¿no? Mucha gente joven está como diciendo, y vos, la verdad es que una mujer hecha y derecha ya todavía tenés esperanza, y está bueno. Y bueno, porque con los años que uno tiene que tener esperanzas, la vida te enseñó. Yo lo único que pido, te reitero, es que lo dejen gobernar y que lo que habló sea cierto. Dos cosas que uno viene tan golpeado
Bueno, chicas, sigan. ¿Están comprando? ¿Están comprando? No, estamos paseando. Mira qué lindo. Cuidado con el calor ahora. Sí, no hay problema. Gracias, chicos. Pásenla linda y gracias por todo. Bueno, vos me decís, Bien. Eduardo. Uno vos me más, dale. dejás y me decís Uno Eduardo. más. Que Uno estás más, con un buen promedio, Fabi. Extranjero. Y esta señora que no me quiere hablar. Y estas dos que vienen. Estas dos, sí, no se me pueden escapar. ¿Cómo andan? ¿Qué dice? Deja de protestar. Le hago una preguntita. ¿De dónde sos? Yo vivo acá. ¿Qué esperas de este gobierno? Y espero, la verdad, lo mejor. Esperemos que sí, que sea así. ¿Le tenés confianza? Sí, le tengo confianza. ¿Trabajás? Sí, trabajo. ¿En dónde? Comercio. Comercio. ¿Y? Con todos los Bien, ahí vamos tirando, seguro. ¿Y a usted qué dice que venía hablando y rezongando recién, que le cambié la carita? ¿Esperanzas? Sí, precavida como todos. Sí. ¿Trabajás? También. ¿Tenés miedo de perder el trabajo, de quedarte sin laburo? Soy comerciante, así que es lo mismo. También. ¿Son socias? Sí, es mi mamá. Es tu mamá. Bueno. Estamos en la parte textil. Bueno, pero hay confianza. Seguro que sí. Sí, la verdad que sí. ¿Cuánto le dan de meses de confianza, digamos? Vamos a ver cuánto. Mira, no creo que las cosas se solucionen en un término de meses. O sea, que sabe que de economía sabe que una viene arrastrando, el país viene arrastrando una inflación, viene arrastrando subsidios, que van a tener que hacer... ¿Cómo te llamas? Andrea. Es la palabra de Andrea. Dale, chicate, Andrea, dale. Bueno, cuestión... hay que ver por lo menos entre 10 meses. 10 meses. Vamos todavía. 10 meses, casi un Bien. año, vamos todavía. Bien, Fabi, volvemos en un ratito, pero interesantísimo las opiniones de la gente con la que pudiste hablar, bueno, hablando abiertamente y con libertad de lo que esperan del gobierno. Fabián, te pregunto, ¿a qué se parece este momento? Porque al escuchar a la gente, uno dice, a ver, ¿tenemos dimensión del ajuste que viene o a qué ajuste se parece? Digo, con la herencia recibida también, porque eso es lo que habló Milei ayer. Estamos en un primer día, sí. Es lógico que la gente tenga esperanza. Ya terminó la campaña, empieza la gestión, la gente renueva la esperanza. Pero si vos me preguntás a mí, si yo saco los subsidios y hago lo que tengo que hacer, le hace lo que dijo que va a hacer... Está bien, pero ¿va a ser de la noche a la mañana? No. Te habló de 3-4 meses. Pero el año pasado yo lo definía como Argentina en 1988. Si vas a sacar los subsidios y vas a una hiper, es Argentina 89. No te estoy hablando de la parte trágica, te estoy hablando de la parte económica. Con una hiperinflación altísima, con salarios que se los come. De hecho, Martín Redado le dijo, cobren, vayan al supermercado y si le queda algo, vean lo que pueden hacer. Bausili te avisó el fin de semana, conmigo no cuenten para cerrar el Banco Central. A ver, son definiciones. No es que vas a ir a dolarizar, porque Estados Unidos no te deja. Ahora, con la herencia recibida, digo, ¿cómo está el estado del Estado hoy? Y cómo toma el gobierno Javier Milei. En realidad, como viene de los últimos 5 años de 2018. Está bien, pero tiempo pasado, digo, mirando hacia adelante. Es toda una película que se hace... Te pregunto y enseguida me lo respondes. Sí. ¿Qué otras recetas hay? Enseguida me lo contás, ¿te parece? Dale. ¿O por dónde arrancarías vos? La información es de último momento. Atención, Carlos Estrión, información calificada. Han identificado al hombre que lanzó la botella al paso del presidente Javier Milei. Carlos. Fíjense ustedes lo impresionante de este video. Ahí se lo ve claramente a este sujeto que se va caminando cuando arroja una botella de vidrio, una botella vacía, contra el presidente de la Nación. Y Waldo Wolf, el ministro de Seguridad porteño, acaba de confirmar la identidad de este hombre. Se trata de Gastón Ariel Mercancini, un hombre de 51 años, militante del partido que hoy es oposición al gobierno de Javier Milei. Se identifica como un entrerriano de Sagitario, amante de las risas del tinto y fotógrafo de este instante, según su propio Instagram, y comparte fotos de su militancia y cierra con la frase, el amor vence al odio. Y hoy está siendo investigado por haber intentado agredir al presidente de la Nación, pero por haber lastimado al subcomisario, que te digo es quien está a cargo de la organización de la custodia del presidente.
Mira, acá vemos de vuelta el video. Mira, ahí se lo claramente. Un hombre que lleva una chomba rosa, ¿no? Y una sí, mochila. Salmón fue identificado por la propia gente que estaba allí alrededor, pero como no hubo, hasta este momento que estamos conociendo el video, no había una prueba certera, lo dejaron ir. Pero, insisto, lastimó y muy mal al subcomisario Guillermo Armentano, que es quien está a cargo. Te digo, ahí está, mirá. Ese hombre calvo es el subcomisario, que está siempre al lado de Milei. Y aquí, el gesto del presidente se lo ve que gira porque ve pasar la botella y se escucha un grito cuando alguien reacciona cuando le da el botellazo al subcomisario Armentano, que insisto, está bien, fue tratado, no en ese momento, porque siguió con la custodia y siguió con su trabajo, pero fue tratado después. Mencionabas a Waldo Wolf, que una comunicación oficial desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires daba a conocer que este hombre está identificado. Pero esto es lo que expresaba hace unos minutos Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación. Hablé con el juez Ariel Lijo a cargo de la causa para una rápida investigación sobre la agresión sufrida ayer por el presidente de la Nación, que hirió al subcomisario Guillermo Armentano, integrante de la custodia presidencial de la Policía Federal. El que las hace, las paga, tomando una de las frases de campaña tanto de Javier Milei como de Patricia Bullrich. Bueno, ¿qué más hay, Carlos, de este hecho? Mirá, la policía rápidamente hizo la averiguación también con el juez Lijo. ¿Por qué Lijo? Porque es un juez federal. Porque es una agresión al presidente de la Nación y por supuesto que es un delito federal. Este hombre estaba caminando por la vereda y se entiende que si se sigue, los pasos previos, estuvo buscando el momento para lanzar el botellazo. Sí, hay varias cámaras en el momento en que Milei comienza el camino en contra del sentido de cómo es Rivadavia hacia la Plaza de Mayo. Todas las cámaras de la ciudad y de custodia del presidente estaban enfocando su recorrido. Por eso es que las que estamos conociendo ahora son tan solo algunas de las imágenes. Pero está claramente identificado este hombre, por eso se da a conocer ya la identidad y sin lugar a dudas va a haber ahora con esta prueba una causa gravísima. Porque aquí hay un atentado contra, no Javier Milei, sino contra el presidente de la Nación. Y esto es una causa federal gravísima que va a enfrentar este hombre. Insisto, un militante partidario, Gastón Ariel Mercancini, argentino, que se reconoce como entrerriano y que tiene en sus redes sociales fotos de su partidismo. Pero sí, mirá, clarita las imágenes, ¿ves? Ahí está. Ahí tiró la botella. Esto también termina, como decíamos ayer, Pablo Caruso, termina de reconfigurar lo que debe ser la cápsula que cuida al presidente de la Nación. Sí, ¿no? efectivamente. Porque los riesgos están siempre, más allá de quienes estaban en la plaza ayer eran seguidores de Milei y fueron a apoyarlo, puede ocurrir esto, ¿no? Por eso los riesgos que ayer marcábamos cuando bajaba el descapotable, se acercaba a la gente, ¿no? Más allá de que existan francotiradores y un operativo con 7.000 agentes, Pablo. Sí, claro. A ver, lo primero, yo seguiría resaltando que la verdad es que toda la jornada, esto fue apenas una excepción. Totalmente. Podría haber habido una enorme cantidad de momentos en los cuales situaciones como esta se dieran y la verdad es que no se dieron. Hubo mucha paz alrededor de lo que fue todo el acto, toda la ceremonia después de este recorrido. También uno se queda pensando qué hubiera pasado sí, ¿no? Cómo hubiera cambiado toda la jornada si efectivamente ese botellazo impactaba en Javier Milei o en Karina Milei. Y después todo lo que se denomina la cápsula o el modo en que se protegió al presidente de la Nación tenía una enorme cantidad, por las decisiones que se tomaron, una enorme cantidad de flancos posibles para este tipo de arrojo. Ahora, importantísimo que se sepa también que este tipo de hechos no quedan impunes de ninguna manera. Hay una enorme cantidad de cámaras observando el recorrido, se puede identificar a la persona. Bueno, pero insisto, me parece que la marca del día no fue esta. Sí, por supuesto, llama la atención y nos quedamos pensando que hubiera pasado sí. Bien, bien. ¿Qué pensás, Federico, de un hecho como este? Bueno, es un hecho lamentable y repudiable. Siempre puede ocurrir y bueno, por más que haya muchas normas de seguridad, el azar y la mala intención de alguien siempre están a la orden del día. Por suerte no pasó a mayores y quedará en el anecdotario, pero me parece muy repudiable. Como decía Pablo, la verdad que durante todo el día fue ejemplar el comportamiento de la gente y esto se toma como un hecho aislado, pero no por eso no deja de ser grave, ¿no? Por lo que sí, cuando significa. digo en términos pacíficos, recién veíamos en la recorrida por el centro de Buenos Aires
yo creo que el denominador común es la esperanza en un cambio. Eso está. Después podemos preguntarnos acerca de qué racionalidad tienen las medidas que se van a tomar, cómo van a impactar. Pero la verdad es que la gente optó por un cambio y lo lleva con esperanza, por lo menos en el recorrido, en la muestra que tuvimos. Aunque puede haber focos de odio y quedó pero quiero claro decir, acá, ¿no? del otro lado también hay una aceptación del triunfo electoral. Esto se vio claramente ayer. No se vieron grupos que fueron a provocar, no se vieron grupos que desacataron la decisión del pueblo argentino de qué eligieron. Me parece que, insisto, con esto es un episodio que, bueno, lamentablemente puede ocurrir, pero en un clima de tanta intensidad política, de tanto agrietamiento, también de señalamiento de que la culpa la tiene el otro permanentemente, me parece que fue una transición muy, muy pacífica, muy en calma. Bueno, aquí está el agresor, ¿no? Sí. Que caminaba por Rivadavia, iba acompañando el paso del presidente Javier Milei y de Karina Milei, que iban en un descapotable. Momentos previos había bajado el descapotable para acercarse a la gente. Claro. Recordamos que ayer lo veíamos con sorpresa con Pablo en la transmisión de A24, porque Milei se acercaba y saludaba a la gente. Hasta que en un momento Karina Milei se le acerca y ahí sí demostró la relación que tienen y que es el jefe, porque le sugirió algo que seguramente le estaban apuntando desde la custodia, ¿no? Inmediatamente Javier Milei acata la orden, se vuelve al descapotable. ¿Qué más podemos decir acerca del agresor, Carlos? Que es un hombre que está haciendo... A ver, Federico recién decía que va a quedar en el anecdotario. Para nosotros, porque para esta persona se abre una causa penal que va a tener que responder ante la justicia federal por lo que hizo. Fíjate cómo se ve que le pega en la cabeza al subcomisario Armentano, cómo se agacha porque recibe en su costado, insisto, agrede a una institución, no a Javier Milei, haciendo una comparativa con lo que sucedió con la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Es un atentado contra la investidura, más allá del atentado contra la persona. Por eso es que enfrenta ahora cargos federales y va a ser seguramente puesto a disposición de la justicia, porque ahora sí está claramente identificado por las cámaras de seguridad. Bien. Pasamos ahora a lo que será la nueva estructura de ministerios, ¿sí? Con 9 ministerios sobre 18 que había en el gobierno de Alberto Fernández. Digo, ¿cómo se disponen estos cambios, Pablo? Bueno, nos vamos familiarizando con los nombres propios, pero sin embargo es interesante ver el significado más general, y es la reducción prácticamente a la mitad de los ministerios y qué pasa con algunas dependencias que eran, u organismos que eran importantes, algunos tenían rasgo ministerial y pasan a secretarías. A ver, aquí tenemos los 9 ministerios. Hablamos de seguridad con Patricia Bullrich, hablamos de justicia, que ya no será justicia y derechos humanos. Acá hay un elemento en lo simbólico muy importante, en lo simbólico, y veremos cómo se desarrollan las políticas públicas impulsadas por los distintos gobiernos. Por ejemplo, en el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad, Cunio Libarona. Tenemos a Luis Caputo en el Ministerio de Economía, Diana Mondino, Relaciones Exteriores, el ministro del Interior, Guillermo Francos. Estamos hablando de los 9 ministerios. Originalmente eran 8, ¿se acuerdan en los planes? Pero aquí tenemos una novedad. En salud, Mario Russo iba a ser primero una secretaría dependiente de Capital Humano. Finalmente, y por distintas valoraciones de las tareas a realizar, queda como ministerio, al menos por ahora. En defensa, Luis Petri. Allí está la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, y por supuesto de Infraestructura, Guillermo Ferraro. Importante, dentro de Capital Humano, a ver, arranquemos por las secretarías de Estado, funciones muy importantes dentro del quehacer cotidiano del gobierno. Asuntos estratégicos pasa a depender de Jefatura de Gabinete. Y la Secretaría de Legal y Técnica, la Secretaría de Comunicación y Prensa y la Secretaría General de la Presidencia van a tener rango y jerarquía de ministerio. Aquí la importancia que le da evidentemente Javier Milei a todo lo que significa el andamiaje cotidiano de estas secretarías. Y te decía... aquí hay algunos ministerios que pasan a ser secretarías y algunas otras consideraciones. Capital Humano, Desarrollo Social, Educación, Trabajo y Cultura, se sabía, y aparece lo que era el Ministerio de Mujeres y Diversidad, que pasa a ser una secretaría dentro de Capital Humano. Se hablaba de la disolución. Acá también se pone en juego algo muy simbólico, porque fue atacado sistemáticamente en términos de una no necesidad o de una ampliación del Estado, en virtud de lo que significa efectivamente la mirada política desde el gobierno respecto de la desigualdad, por ejemplo, de las mujeres. Ciencia y Tecnología pasa directamente a Jefatura de Gabinete, Turismo y Ambiente pasan al Ministerio de Interior, y la Secretaría de Energía pasa a Economía. También aquí hay un elemento muy, pero muy importante, teniendo en cuenta que se espera que el sector sea de los mayores ingresos de divisas para lo que viene, ¿no? ¿A quién encara el verdadero cambio, Federico? ¿Qué pensás con esta conformación de ministerios?
el achicar como mensaje, porque no resuelve todos los problemas, pero el achicar también como símbolo de austeridad. Racionalización, eficiencia son los mensajes. Sí, Sí, me parece que eso está plasmado en ese cambio. Después hay que ver cómo funciona sobre la marcha. Por ejemplo, el Ministerio de Capital Humano tiene desarrollo social, educación, trabajo, mujeres y cultura. Hay que ver cómo es en el día a día. La ministra Sandra Petovelo, una vez que la entrevistaron hace tiempo, se refirió a que a veces es importante estar en un mismo lugar porque eso optimiza la toma de decisiones. Cuando está muy disperso, se dificulta. Bueno, hay que verlo en funcionamiento, en el día a día. Después, ciencia y tecnología en jefatura de gabinete, en principio suena raro. No sé cómo se va a implementar en el día a día. La política científica y tecnológica de un país es algo muy importante. El día que Milei decía voy a cerrar, estaba el CONICET. Después al final el CONICET sigue funcionando y además a mí me parece que la impronta que se le pretende dar es muy buena, que desde el CONICET haya una interfaz entre el aparato científico-tecnológico y el productivo. Me parece buena idea, después hay que verla sobre la marcha. Sí, y hay que ver también a quienes designaron en cada área, ¿no? Porque muchos resultan con perfiles altamente destacados y reconocidos hasta por la oposición, ¿no? Por la orientación que tienen algunas de las personas designadas. Pero se sabe mucho, y coincido aquí con Fabián, que se conocieron algunos detalles de lo que fue la reunión de gabinete de hoy en cuanto a las contrataciones del Estado, a cómo será el tratamiento del empleado público, poner en valor justamente al empleado público. Hizo varias salvedades Manuel Adorni cuando se refirió a cómo tiene que ser el trabajo del empleado estatal. Defendió a ultranza la presencialidad, entre otras cosas. Sí, efectivamente. A ver, todo bajo la idea de reordenar el Estado, de una reorganización del Estado, a partir de dos conceptos: racionalidad, es decir, recortes, y también eficiencia, de lo que hay que sea efectivamente eficiente. ¿Qué es lo que dijo Adorni? Dijo, bueno, vamos a reclamar que haya 100% de presencialidad. Es decir, nadie puede trabajar por fuera de su estación de trabajo, de su oficina, del área en la que tenga que reportar su tarea. ¿Por qué esto? Bueno, porque hay muchos sectores que después de la pandemia no recuperaron efectivamente esa presencialidad por distintos motivos. Esto está identificado, razón por la cual esto se va a reclamar puntualmente. Después, otra cosa que se va a revisar, se va a hacer un inventariado general tanto de funciones como de materiales, como de personal. Queremos saber todo, dice el nuevo gobierno. ¿Con qué recursos contamos, insisto, en términos de elementos de trabajo? ¿Cuánto se gasta, en definitiva? ¿Cuántas personas están trabajando y con qué modalidad de contratación? Se van a revisar todas las contrataciones del último año, por lo menos de los últimos meses. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se está buscando? Bueno, se está buscando que aquellas contrataciones que respondan más a un fin político, resguardar distinto tipo de militancias, bueno, y que no cumplen una función concreta, cesen en su tarea. Y por otra parte, se habló también, importante esto, se habló de un recorte fiscal, pero al mismo tiempo de la expansión de las partidas sociales. Con mucha claridad el gobierno de Javier Milei entiende que hay un sector que hay que resguardar, pero que eso no quita todo el resto de los recortes que se van a realizar. Yo agrego una cosa, Edu. Por supuesto que nadie es hincha de la ineficiencia del Estado, ¿no? Más allá de las distintas intencionalidades que haya respecto a los gobiernos que salen. Ahora, cuidado, porque los recortes que se plantean en términos de las funciones del Estado, no todo puede estar legitimado en función de sacarse encima a aquellas personas que no trabajan desde el Estado. Es cierto, hasta los propios sindicatos deberían estar, lo charlábamos nosotros la semana pasada con el secretario general de ATE, hasta los sindicatos deberían estar comprometidos con que el Estado sea un ejemplo, o sea, de eficiencia. Involucrados en la depuración. Claro, y del rol que cumple el Estado en dinamizar incluso la economía. Pienso en un montón de organismos, el SENASA, INTA, INTI, el propio CONICET. Bueno, ahora, cuidado con que en pasar la escoba respecto de los que no laburan, de lo que es ineficiente, no se esté admitiendo también recortes de sectores del Estado que son muy importantes en el devenir de la vida cotidiana de la gente. Bien, a nadie de los que trabaja en el Estado debiera molestarle una auditoría o revisar los datos del último año. Pero Edu, eso es lo que se dice y está bien para legitimar, pero se están haciendo recortes en el Estado
que por más que las personas efectivamente laburen bien, ya no van a tener un lugar, porque la dependencia en la que trabajan no está desarrollada. Ahora, si vos me decís, mirá, yo voy a reorganizar las personas o vas a hacer reasignaciones de... Bueno, está bien, pero se van a otra dependencia para tareas muy distintas y muy específicas, salvo que sea administrativo, por ejemplo. Día 1, me parece que todo eso está por verse y necesitamos que nos vayan explicando de qué manera se va a llevar a cabo. Ahora, sí, igual Fabián, con las revisiones de contrataciones hablan de los que pasaron a la planta. Los que pasaron a la planta, el 95% son de esos concursos de gente con 10, 15, 20 años de trabajo en el Estado. Que le correspondía hace mucho tiempo atrás. Claro, que si iba a la justicia porque lo despedís, le corresponde el mismo tratamiento que un personal efectivo o planta permanente. O sea que, bien, más allá de eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, Fabián, con respecto a la medida que hoy, cerca de las 10 de la mañana, se conoció, la difundió el propio Banco Central de la República Argentina, que tiene que ver con una limitación para comprar dólares. A ver si la puedes explicar, bajar al llano, ¿y qué significa esto? ¿Es un virtual feriado? Te habla de revisión de las operaciones conforme día normal, sí, con revisiones. ¿Esto para qué? ¿Para una empresa, para una persona física, cuando para vos todos? estás hablando de un importador, sí, o una empresa que está importando un bien, a ver, si no es lo mismo, si vos querés comprar $100, lo vas a poder comprar. O si necesitas pagar la tarjeta con $100 porque compraste algo del exterior, lo vas a pagar. Con dólares que tengas en tu cuenta. No, lo podés pagar con la tarjeta, con el plazo, con el valor. ¿Pero a qué dólar? ¿A qué valor de dólar? Y lo pagás al 1000 y pico, que es el valor del dólar tarjeta hoy. Turista, el que se llama dólar turista. Yo hasta donde entiendo, cualquier tipo de operación vinculada al tipo de cambio va a tener que... Hoy se paga con... va a requerir una autorización. Las operaciones grandes, ponerle $10.000 en adelante o 5.000 en adelante, obviamente van a requerir autorización de lo que, si lo querés ver más fácil, no lo vayas a buscar a Auxili. Porque no está en función. Tienes que ir a buscarlo a PESE y preguntarle a PESE si te la va a autorizar. A ver, ¿esto que es comprar tiempo, estirar hasta que se conozcan mayores detalles de las medidas económicas? Esto es, a ver, si lo empezamos a manejar así por 24, 48 horas, no es problemático. Si lo vas a estirar porque no das a conocer las medidas, y estamos en un esquema Silvina Batakis, julio del 2022, que terminó yéndose sin dar una definición de un plan, de un programa económico, sin medidas. A ver, no creo que Caputo llegue a un mes sin dar medidas. De hecho, ya tenés el presupuesto para el año que viene, es el presupuesto de este año, ajustado por inflación. No hay presupuesto 2024. Ahora, no imagino que el gobierno sacrifique su credibilidad y toda la confianza de un inicio de mandato en demorar las medidas económicas, porque uno compró de alguna manera lo que decía Milei de un gabinete trabajando en las sombras desde hace meses. Es decir, las medidas tienen que estar ya en poder del ministro de Economía. Pero, Edu, el gobierno llega con lo justo y menos. Con lo justo y menos. Incluso está esperando nombramientos. Ahora, mi pregunta es si es un tema de demora operativa o si es una demora porque todavía se están dando distintas discusiones. La mirada de Luis Caputo es exactamente la misma a la de Sturzenegger. ¿Y cuánto de todo eso tiene que compatibilizar Javier Milei respecto de lo que ha dicho y lo que efectivamente se puede hacer una vez que, pongámoslo de esta manera, salís del frasco teórico y te contactás con la realidad? Yo creo que el problema que tenés es que están tratando de combinarse entre Caputo y Milei. Porque Caputo no quiere dolarizar, no quiere cerrar el Banco Central y Milei es lo que sigue proponiendo. Entonces, ayer no habló ni de dolarización ni de destrucción del Banco Central en el discurso. Pero te habla sí de los valores de inflación, de hiper, de caída de actividad. ¿Pudo haber sido plantear el peor escenario para que después el ajuste no parezca o el tiempo que demore esa dureza que promete Milei? El ajuste lo vamos a pagar los 47 millones. No lo va a pagar 300.000 personas, que es la parte política. Lo vamos a pagar todos, porque con la inflación lo pagamos todos. Enseguida regresamos. Hay un tuit de Waldo Wolf, es el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, flamante, ha asumido en los últimos días. En este tuit dice lo siguiente: quiero destacar el accionar de la policía de la ciudad para encontrar la filmación y avanzar en la identificación del ciudadano que le habría arrojado una botella al presidente Javier Milei. Toda la evidencia ya está en manos de la justicia para que determine los pasos a seguir. Es con orden, ¿no? Otra de las frases
que de alguna manera han llevado en campaña tanto Juntos por el Cambio como Javier Milei. ¿Qué más tenemos? Recién esto lo acaba de publicar Waldo Wolf, recordamos el flamante ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que destaca el labor de la policía de la ciudad porque es esta fuerza quien termina entregando a la justicia las imágenes que estamos viendo ahora. Le agradezco al amigo Víctor Barone que me pasa la información. Es un delito contra los poderes públicos y el orden constitucional, lo que estamos viendo. No es una agresión entre dos personas que se pelean en la calle. Es un hombre que le tira una botella y agrede a la investidura presidencial, no contra Javier Milei. Por eso es que es un cargo federal que está investigando la justicia. Reiteramos, se dio a conocer el nombre de este sujeto. Se llama Gastón Mercancini, es un argentino de 51 años. Sí. En sus redes sociales se autovincula a él con un partido político y cierra su propia publicación con "El amor vence al odio". Esta es la persona que le tiró un botellazo de vidrio al presidente de la Nación y terminó lesionando a Guillermo Armentano, subcomisario de la Policía Federal. Fue funcionario público en Entre Ríos. Hay que decir también que hay una causa previa por daño agravado. Que se lo demoró, la mecánica es esa, ¿no? Se lo demoró, pero sigue bajo investigación. Sigue bajo investigación porque como no se lo dejó en libertad. Se lo dejó en libertad porque en el momento en que se pide a la justicia si le debía algo, la justicia responde rápidamente que no hay un requerimiento de detención, entonces lo dejan en libertad. ¿Por qué? Porque nadie lo señala en ese momento como la persona que tira el botellazo, ni nadie hace una denuncia contra Mercancini. Pero ahora, al ver las imágenes donde tan claramente se lo ve a este sujeto agredir al presidente de la Nación, la Policía Federal lo va a ir a buscar y seguramente va a terminar detenido. Bueno, en cualquier asunción presidencial a esta altura del lunes, la jura de ministros ya la vimos 20 veces, ¿no? Porque lo vimos en vivo y teníamos la oportunidad de verlo en repeticiones en los canales de noticias. En este caso vamos a mostrarte claves de la asunción y de la jura de ministros y de secretarios también. Pablo. Sí, efectivamente. Aquí Javier Milei, que en un momento hasta se traba, estaba nervioso pero por emocionado de lo que significa el vínculo que tiene con su hermana y el momento de la jura. De hecho, Karina Milei ahí se adelanta un poco, ahora no había terminado de leer, bueno, termina haciéndolo. A ver, ¿cuál es el dato aquí? El dato es la decisión que se tomó de no transmitir esto públicamente. Esto es un acto de gobierno. Hubo reproches desde todos los lugares de la mirada política de la Argentina. Aquí está la jura de Patricia Bullrich. Uno de los argumentos era que se dieron varios, por lo menos dos. Un argumento fue que esto era una suerte de ceremonia personal, ceremonia familiar, es decir, para pocos, cerrado para los que estaban ahí. Bueno, un error muy importante, porque, insisto, esto es un acto público y los funcionarios que están a punto de cumplir funciones para conducir la Argentina. El otro elemento que se dio, el otro argumento que se dio es que no había nada que celebrar, que esto se estaba viendo como una celebración de quienes estaban asumiendo en sus familias y demás. Lo mismo pasó con la función del Teatro Colón, y que no es un momento para celebrar nada, que no se observen gestos de celebración. Distintos argumentos para explicar algo que cuesta realmente entender y que rompe con una tradición, pero además yo te diría, ya no es una tradición, no es el dónde sea el discurso, acá tiene que ver con un compromiso, con un acceso a la información por parte de la gente. Tampoco se dejó entrar a personal acreditado de prensa. Sí, fue directamente un acto que lo consideraron casi en secreto, íntimo, ¿no? Casi en secreto. Federico, ¿qué ves en la conformación del gabinete? Allí estábamos compartiendo varias juras. ¿Es un gabinete que rompe el molde? ¿Es algo diferente? ¿Qué observás? Bueno, observo una gran heterogeneidad de origen, de expertise, algunos que tienen trayectoria política, otros no tanto. Repasemos, se juega mucho Milei al designar, por ejemplo, a Patricia Bullrich. Sí, por supuesto, me parece, ese es un caso mucho más claro de análisis porque conocemos a Patricia Bullrich, me parece que ella ha demostrado idoneidad para el cargo y además fue en cumplimiento de un acuerdo preexistente. En el caso de Luis Caputo, que estuvo ya en la función,
en finanzas en el gobierno de Macri? Bueno, yo no soy economista. Está bien, no, pero digo, políticamente, ¿qué se juega, está bien. Voy a dar mi opinión más de ciudadano. Sí. Y a mí me parece que no es el economista que en el imaginario social se esperaría para un cargo tan importante. A mí me parece, por lo poco que conozco, que él es más especialista en un tema muy puntual, que es el tema financiero. Entonces, en todo caso, lo veo como una persona idónea para este momento donde hay que destrabar un tema complejo, el de las LELIQs y algunos temas de financiamiento. Fabián, sobre Caputo. Mira, para mí está bien para la Secretaría de Finanzas, no para el Ministro de Economía, no es lo mismo. Ya te lo probó lo que hizo, salió a buscar el endeudamiento. El problema vos que tenés hoy de inflación es también parte del endeudamiento. O sea, si vos te seguís endeudando y vos profundizás las dos monedas, vas a seguir con niveles altos de inflación. De hecho, no hay un especialista en macro. No hay un especialista en macroeconomía en el propio plantel económico. Razón por la cual uno podría pensar que quizá Luis Caputo viene a cumplir determinado objetivo y puede ser temporal su cargo y después, una vez que se estabilice en o que consiga, por ejemplo, fondos para llevar adelante alguna otra medida. Yo quiero recordar que Javier Milei, insisto con esto, parece grotesco y pudo haber parecido un acto de campaña en su momento. No solamente las cosas que dijo de Luis Caputo en su momento, sino cuando Javier Milei dijo yo estaría dispuesto hasta a convocar a la izquierda. ¿Por qué? Bueno, porque la izquierda tiene un saber hacer. Ese saber hacer tiene que ver con el capital humano, con cuidar a los más vulnerados, a los desprotegidos. ¿Qué quiero decir? Quizás Javier Milei está buscando especificidades en el saber hacer determinado tipo de cuestiones para poder llevar a su propio plan. Es una hipótesis, pero puede comprenderse allí la heterogeneidad que recién decía Fabián en distintas dependencias, no solamente en ministerios, también en secretarías y organismos. Enseguida seguimos recorriendo los ministerios y las figuras designadas en cada lugar. En Casa de Gobierno está Gabriel Prosperi, una mañana de muchísima actividad. En Economía está Leo Godoy. Vamos con Gaby Prosperi primero. Gaby, ¿qué tenés ahí? Luego de la reunión de gabinete a la que hacíamos referencia, Eduardo, se reunió el presidente de la Nación con una delegación del gobierno chino. Esto es muy importante teniendo en cuenta el futuro inmediato de la Argentina respecto de los convenios, de la relación con China, sobre todo desde el punto de vista económico. Falta seguramente una segunda etapa del swap que había firmado en su momento el ministro de Economía, Sergio Massa. Habrá que ver qué ocurre justamente con ese compromiso que adquirió en su momento el anterior gobierno y cómo, en todo caso, lo sigue el gobierno de Javier Milei. No hay agenda determinada para la tarde para el presidente de la Nación, que sí, aquí su hermana también, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, está justamente aquí, lo mismo que Nicolás Pose. Seguramente otras reuniones que tienen que ver con el quehacer político y con definiciones todavía de varios espacios en el gobierno nacional que todavía quedan por cubrir. ¿Qué va a pasar con la radio y televisión argentina al exterior? ¿Qué va a pasar con las gerencias en los medios públicos? ¿Qué va a pasar justamente con los medios públicos? Eso es una situación que tiene que definir el gobierno de Javier Milei en las próximas horas. Otras cuestiones atenientes justamente al desenvolvimiento del Estado y con muchas áreas que todavía están cubiertas por gerencias o escalones secundarios que vienen del gobierno anterior. Seguramente eso tiene que ver con las reuniones que se están manteniendo en estos momentos. De aquí para adelante, entonces, agenda abierta. Por supuesto, estamos siguiendo los pasos del presidente de la Nación, que reitero, continúa aquí en Casa Rosada. Muy bien, un día que no será de la habitualidad, ¿no? Porque según adelantó Javier Milei, su agenda estará dominada por lo que se haga en la Quinta de Olivos y allí va a tener su tarea en el día a día. Ya vuelvo, Gaby. Quiero ir con Leo Godoy. Hay movimiento allí en el Ministerio de Economía. ¿Qué está pasando? Bueno, Edu, aquí en el Ministerio de Economía hace minutos nada más, Iñaki Gutiérrez junto con Eugenia Rolón, estos jóvenes que se han encargado de la comunicación de Javier Milei, sobre todo en redes sociales, acaban de ingresar aquí al Ministerio. Bueno, entendemos que para preparar todo lo que va a ser la comunicación de las medidas en el día de mañana, que eso va a ser fundamental y se ha transformado en un eje que fue muy importante en la campaña, el tema de la comunicación, y lo será seguramente a partir de ahora que les toca estar en la gestión, con el nombramiento de Adorni, un economista que va a ir comunicando también día a día las medidas que va tomando el gobierno, muchas de ellas centradas en lo económico. Bueno, y aquí lo que prevemos también es
la preparación de lo que será la conferencia de prensa en el día de mañana. Por su lado, sí, el ministro de Economía, sí, Luis Caputo, tuvo una reunión previa con su equipo económico antes de ir a la reunión con el presidente, antes de ir a esta reunión de gabinete, y luego volvió aquí a lo que es el ministerio para volver a reunirse, ultimando lo que van a ser los detalles de los anuncios de mañana. Bueno, la mirada puesta sobre todo en lo que va a ser el tema del dólar, ¿no? Que casi la mirada está puesta ahí junto con otras medidas económicas que se están definiendo en estos minutos. A esta hora, a la 1 de la tarde, 1 minuto, todavía no se sabe el horario en el que hará los anuncios Luis Caputo. Ya regresamos, Leo, en un ratito nada más. Pero nos ubicamos ahora en una de las prioridades que fue planteando por estas horas Eduardo Beliboni, el titular del Polo Obrero y de la Unidad Piquetera Nacional. Mañana, reunión para definir el plan de lucha frente al ajuste del gobierno de Javier Milei. Esto lo decía. No hay ningún motivo concreto, legal, para que una persona que protesta y tiene un beneficio determinado, se le saque el beneficio. Anuncia un ajuste brutal contra los trabajadores y después amenaza a los que se van a movilizar. Bueno, esto va a terminar mal si ese es su concepto de cómo gobernar. El gobierno no puede amenazar por cadena nacional. Los gobiernos no deberían amenazar, aunque ya tuvimos varios que amenazaban por cadena nacional, pero no les va bien, porque la protesta social nace con el país, nace con la fundación de este país. El gobierno no puede amenazar y esto puede terminar mal, ¿no? Algo que repite Beliboni a cosas que ya se dijeron en la previa de la asunción de Javier Milei. Federico. Sí, creo que son de esas afirmaciones que están ahí en el límite. En un sentido, en el trasfondo quizás tiene algo de razón. Ahora me parece que los dirigentes sociales tampoco deberían amenazar. Sin todavía saber bien de qué se trata, ya estoy amenazando que voy a ir a la confrontación. Sí, es un poco marcar el territorio. Tengo un matiz ahí. Claro. Es que, la Argentina tiene un enorme recorrido. De mínima, recorrido democrático ininterrumpido con la asunción de Raúl Alfonsín en el 83. De allí para adelante se tomaron una enorme cantidad de medidas económicas que son muy similares a las que está planteando Javier Milei. Es decir, que con la historia y recorrido que tiene la dirigencia política, en este caso opositora, observa lo que se anuncia y sabe que inmediatamente la consecuencia de eso es el deterioro de la calidad de vida de quienes representa. Y en ese sentido toma la palabra política ya por una acción. A mí me parece que está dentro de la racionalidad esperar que aquellos sectores que conocen esas medidas, que conocen la historia de esas medidas, que saben que van a ser directamente afectados, digan, che, bueno, nosotros vamos a estar acá, vamos a estar en la calle. Y después, ¿qué significa? Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. ¿O qué significa que si estás en la calle se te cortan los beneficios de los planes del Estado? Bueno, todo me parece algo que hay que ver cómo se da, insisto, después en la calle. Me parece que no es una amenaza, o deberíamos contemplar que más allá de la amenaza hay una reacción casi lógica, si es lógica la consecuencia de las medidas que se van a aplicar y que se anuncian desde la campaña. ¿Cuánto pudo tener que ver lo que dijo Javier Milei ayer cuando se refería al que corta no cobra? Digo, también puede ser un posicionamiento de las organizaciones sociales para decir, bueno, acá estamos nosotros. Edu, sí, claro. ¿Me permitís? Quisiera agregar un matiz al matiz. Yo lo que dije es, en el trasfondo se entiende que tiene alguna razón Beliboni, lo asiste a alguna razón. Ahora yo simplemente dije que, bueno, que tomando esa razón que le asiste, me parece que también al presidente le asiste una razón. Y yo creo que hay que ser más mesurado y esperar a que las cosas sucedan. Porque no es esperar a que suceda una gran catástrofe que se podría prever. Es que simplemente esperar 2 días a ver cuáles son los anuncios. O sea, esperar que aclare en materia de anuncios primero. Claro, y si los anuncios son realmente tan negativos como parece ser que ameritan reaccionar, entonces a mí me parece que ahí hay que reaccionar también mesuradamente. Pero bueno, son matices. Bien. Ahora vamos a compartir un hallazgo. Pablo enfocó la lupa y encontró esto. A ver, Pablo. Ayer, en el discurso de Javier Milei, una enorme cantidad de definiciones, apareció una frase que a mí me llamó la atención y también a algunos colegas, y sobre todo colegas vinculados a la política internacional. Sí. La frase fue, no hay alternativa.
Y es una frase que resume el sentido general del discurso de Javier Milei. Después de la herencia, la peor herencia de la historia, después de todo lo que ha pasado, el único camino es el ajuste, el único camino es estas medidas que vamos a tomar. Ahora, no hay alternativa al ajuste, ¿no? Claro, no hay alternativa a lo que vamos a hacer. Ahora, esa frase no hay alternativa viene de algún lugar. Tiene un recorrido en la historia y van a ver qué similaridad. Esa frase correspondió, o era un eslogan que utilizaba Margaret Thatcher en la década del 80 al momento de presentar sus políticas neoliberales. Miren lo que estamos viendo. Este es un libro escrito por una autora estadounidense, Claire Berlinski, en el 2008. ¿Por qué importa Margaret Thatcher? Y mira el título que le pone. There is no alternative. Esto es, traducido, no hay alternativa. Por eso aparece incluso un acrónimo que es TINA. Se ha hecho tan conocido y ha sido tan característico del discurso de Margaret Thatcher que aparece allí. Yo no creo que sea una casualidad, porque además sabemos, así lo ha dicho, y le ha generado muchos problemas incluso con algunos sectores de excombatientes de Malvinas y un sector de la política nacional, la admiración que siente Javier Milei por Margaret Thatcher. ¿Qué quería decir en su momento, en la década del 80, there is no alternative, no hay alternativa? Quería decir que la única manera, el único plan posible era el del capitalismo de esas características, es decir, el neoliberalismo o el ultraliberalismo, o que los mercados conduzcan efectivamente la dinámica económica. El shock, la defensa ultranza del shock. Sí, y que el Estado no tiene nada que hacer en la planificación de la vida de la gente, que es el mercado el que va a resolver, y que bueno, para darle lugar al mercado, lo que queda es esperar a que se encuentre un punto de equilibrio, y ahí viene toda la política de ajuste. Recordemos lo que significó para Margaret Thatcher la aplicación de este plan en la década del 80. No solamente aquellos que estaban fuera, caídos del sistema, eran los sindicatos, trabajadores, recuerden ustedes, los trabajadores vinculados al aparato productivo, que se pusieron de frente contra el gobierno de Margaret Thatcher, y la guerra de Malvinas en su momento, esto no es una opinión personal, esto es dato histórico, la guerra de Malvinas le vino muy bien para una relegitimación a Margaret Thatcher de su propio mandato. Pero fíjense lo que encontramos. Esta frase que no fue dicha al azar y que tiene que ver con una identificación de Javier Milei con las políticas y la figura de Margaret Thatcher. Hablabas de la búsqueda del equilibrio, Federico, y te pregunto, ¿no? Una mirada sobre esto, pero también si hay una búsqueda del equilibrio en las posiciones que va reconsiderando Javier Milei, ¿no? Por ejemplo, decíamos de un rato, no apareció ni dolarización ni cierre del Banco Central. Y muchas cosas también con designaciones como la de un cardiólogo, Mario Russo, al frente de salud, conservando que sea ministerio, entendiendo que la salud pública tendrá que tener un lugar y tendrá que ser revalorizada y defendida. Digo, me parece que hay una reasignación de importancia, ¿no?, en la cabeza de Milei. Sí, me parece que hay una cierta tendencia o al pragmatismo, yo diría, razonable, o, bueno, a la improvisación o al sentido común, ensayo y error. Lo podemos ver de diferentes maneras. Ahora, el matiz que quería aportar es que no todo lo que es parecido es igual, no todo lo que parece es, y no todo lo que podría ser azaroso necesariamente tiene la intencionalidad del intérprete. Concretamente, ¿a qué te referís? ¿A esto que mencionaba Pablo recién? Sí, decía Guido recién, sí. de lo de Margaret Thatcher. Me parece, yo no digo que no tengas razón, quizás tenés razón en todo, pero no sé, yo no estaría tan seguro, porque me parece que hay como un deslizamiento semántico de dijo esto, que es lo que dijo Margaret Thatcher, y además, entonces ahí parece que quiere aplicar la política elementos tomo yo, de Margaret Thatcher. ¿Qué tres elementos tomo? Primero, la admiración de Javier Milei por Margaret Thatcher. Segundo, lo celoso que es Javier Milei en el recorrido histórico de las políticas que lleva adelante. Se sabe párrafos de memoria de los libros sobre los que basa su teoría económica, y lo cuidado de los discursos. Acá, en el comienzo del gobierno de Javier Milei, hay una preocupación de sostener la legitimidad que veíamos en la calle recién, de la gente que tiene esperanza y cambio, de la legitimidad de que eso vaya atado de la mano de determinado tipo de políticas. Insisto, yo creo que no es casualidad, es cierto, es una opinión personal, creo que no es casualidad que haya aparecido esta frase, como otras que remiten a distintos momentos y distintas personalidades vinculadas a las políticas económicas, y sobre todo teniendo en cuenta la admiración que él profesa. No habló de, por ejemplo, podría haber dicho sangre, sudor y lágrimas de Churchill, ¿no?, que también podría haber venido. No eligió Churchill, eligió una frase identificada históricamente y que todo economista neoliberal conoce, le pertenece a esa época y a ese personaje. A ver. Un dato adicional. A ver, Fabi. No solamente Thatcher. En Argentina te lo aplicó Domingo Cavallo. Claro.
como única verdad revelada, la única posibilidad de hacer lo que había que hacer era la convertibilidad. A ver, siempre existe una alternativa. Está vos tomarla o no tomarla. Federico. Yo, digamos, algo muy sencillo. Entiendo las razones, tampoco no quisiera abrir una polémica. Pero algo muy simple. No todo lo parecido es igual. Y aún reconociendo que a veces hasta puede ser peor. Pero ¿por qué juzgar prematuramente? Me parece que tiene que ver con el orden del prejuicio, pero no en el sentido, bueno, sos prejuicioso, sino del juicio previo. Me parece que, inclusive te diría más, por ahí le gustó la frase y la repite. Ahora, que le haya gustado esa frase y la repita no quiere decir que vaya a aplicar las políticas de Margaret Thatcher. Quizás puede ser y que hasta sea más salvaje todavía. Interesante. Pero no lo sabemos. Interesante. Federico, muchas gracias por haber venido. Fabián, lo mismo. Bueno, Bárbaro, gracias. 27 grados 2 décimas la temperatura ahora en la ciudad de Buenos Aires. Cielo totalmente despejado, muy baja la humedad, apenas 48%. Y el viento que está soplando del sector norte a 14 kilómetros por hora. Hoy la máxima podría llegar a los 30 grados centígrados. Otra jornada de calor en la ciudad de Buenos Aires. Mañana, más calor todavía. La máxima llegará a los 32 con tiempo soleado. Muy buena jornada la del martes. El miércoles, sin embargo, se esperan lluvias y además algunas tormentas. Desciende levemente la temperatura el miércoles, la máxima será de 29. El jueves, buenas condiciones con una máxima de 29 y el viernes vuelven las lluvias, pero acompañados de una máxima de 31 grados centígrados. Viajamos por el mundo para ver qué está sucediendo en materia de fenómenos naturales. Vamos a Estados Unidos, vamos al estado de Tennessee, donde allí ocurrió un mortal tornado de fuerza F3. Esto significa que los vientos que lo acompañaban eran de 330 kilómetros por hora. Lamentablemente se cobró la vida de 6 personas y 60 debieron ser llevadas al hospital por múltiples heridas. La destrucción fue total, donde en el condado de Jacksonville. Y aquí vemos imágenes. A medida que avanzaba este tornado, hizo explotar una central eléctrica. Miren ustedes el fuego, cómo subía allí, justamente sobre el cono del tornado. Devastación absoluta, como lo vemos aquí en estas imágenes. De Estados Unidos vamos a Chile, porque allí se desataron durante el fin de semana incendios forestales de gran magnitud. Aquí algunas de las imágenes de la actividad aérea que debió ser realizada justamente para sofocar estos focos sísmicos. ¿Qué sucedió? Bueno, las temperaturas fueron muy elevadas durante el fin de semana en la zona central de Chile. Las temperaturas sobrepasaron los 40 grados centígrados. Esto afectó el área de Valparaíso, también la zona metropolitana y el área de O'Higgins. Desde Chile nos vamos ahora a Asia, vamos a Japón, donde allí entró en erupción un nuevo volcán. Aquí lo vemos. Son las imágenes que se registraron en el día de ayer. Este volcán se encuentra en la zona sur de Chile, en la zona sur de Japón. Y miren la columna de ceniza volcánica, se elevó a 1.800 metros por sobre su cráter, que se encuentra ya a 2.100 metros de elevación. Sakurashima es el nombre de este volcán, el más activo del archipiélago japonés, y continúa en erupción también en el día de hoy. ¿Hay tiempo para que se vote en Boca para elegir al nuevo presidente? ¿Por sí o por no, Darío? Hay tiempo. Ahora, ¿se podrá? Es otra cosa eso. La Cámara Civil de la Ciudad de Buenos Aires tendrá que resolver antes del jueves a las 9:30 de la mañana si hay lugar para la decisión de la fiscal que determinó que el padrón no era correcto, que había irregularidades en el padrón. Si determina esto, las elecciones en Boca, o sea, si hay lugar para la determinación de la fiscal, las elecciones en Boca van automáticamente al 2024. En cambio, si rectifica la decisión de la fiscal, las elecciones serán el 17 de diciembre. El próximo domingo. El próximo domingo. La verdad que es poco probable que esto suceda. Hay una tercera alternativa, que las elecciones se desarrollen el 17 de diciembre si se ponen de acuerdo las partes. Ahora, ¿qué posibilidad hay que se pongan de acuerdo las partes?
Cero. 0,1 vamos a poner. Sí. 0,1 por Ay. las dudas. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el oficialismo? El oficialismo dice, las personas objetadas votan en una mesa aparte. Y después vemos qué ocurre con el resto de los votos. ¿Qué dice la oposición? La oposición dice, se vota sin las personas objetadas. Si no hay acuerdo entre ellos, resuelve la Cámara. Y volvemos a los pasos que te comenté anteriormente. Hoy hay una lista que quiere votar y otra que no. No, las dos listas... Las dos quieren que se hagan las elecciones. Claro, las dos listas quieren votar. Bueno, curioso entonces, porque Muy podrían curioso. tranquilamente Sí. ponerse de acuerdo, ¿no? Sí, muy, bueno, pero lo que pasa es que no es lo mismo votar con un padrón que sostiene la oposición. O un padrón depurado ya. Claro, el padrón de la oposición es uno y el padrón del oficialismo es otro. O sea, si no hay acuerdo, tiene que determinar la Cámara y la Cámara tiene que resolver en las próximas horas. Ahora, Darío, es llamativo, ¿no? Porque si no se hacen las elecciones este año y se hacen, por ejemplo, en marzo del año próximo, la actual dirigencia va a elegir un director técnico que quizás no es de la aprobación o no es del gusto del próximo presidente si es que gana la oposición. Y que eso es así, pese a que el oficialismo no dijo que el técnico elegido es Diego Martínez, el técnico elegido es Diego Martínez. Digo, Riquelme eligió a Diego Martínez para ser el próximo técnico de Boca y es muy probable que sea, si se determina que continúe el mandato de Amial Riquelme, hoy que son la dupla que maneja Boca, aunque el que manda es Riquelme. Sin embargo, hoy a la mañana, no sé si tenés la foto, pero hoy a la mañana aparecieron carteles en la Boca donde dice no a la intervención. El club es de los socios. Yo digo que no hay lugar para una intervención en Boca. Por eso, el escenario es, si continúa esta gestión y las elecciones son el año próximo, en marzo, por ejemplo, Diego Martínez será el próximo técnico. Si hay elecciones y gana la oposición, el entrenador será Martín Palermo, que va a jugar la final de la Copa de la Liga el próximo fin de semana contra Rosario Central. Bien, entonces, repasando, martes y miércoles son los plazos que todavía quedan para que se sepa si las elecciones se realizan o no el próximo domingo. Y esto es lo que decía. Claro, estos son los carteles que aparecieron hoy. No a la intervención el club de los socios. Claramente esto lo pone el oficialismo, ¿no? Porque está dentro del club. Allí está el acceso, por ejemplo, donde entran cerca, donde entra la prensa. Y porque la campaña giró también en torno a esto. Giró en torno a esto, Bien. claro está. Te repito, el plazo para expirar es el jueves 9:30 de la mañana, pero habría que votar el domingo. Habrá muy pocas posibilidades que haya elecciones en este 2023. Nada se termina por un error. Podemos tratarnos bien, aceptarnos y aprender. Nada está perdido. Muy bien, vamos a ver la firma de Javier Milei, flamante presidente de la Nación, la firma de Victoria Villarruel, vicepresidente de la Nación. ¿Qué indican la firma? Ayer lo observamos en vivo con Pablo Caruso en la transmisión especial de A24 de la Asunción Presidencial. Y allí está, las firmas para poder analizarlas con Adriana Gangel, que es perito grafóloga. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Eduardo Bataila te saluda y todo el equipo de Vivo. Hola Eduardo, ¿cómo están? Bien. Un placer. Igual para todos nosotros. Adriana, contanos, ¿qué observás en la firma primero del presidente de la Nación? Mira, realmente es un placer poder cotejar estas firmas y yo te voy a dar un dato. Desde la grafología nosotros podemos hacer una compatibilidad de caracteres. Entonces te voy a dar una devolución, pero también te voy a dar cómo se llevan estas dos personas para su labor. Es posible detectarlo desde la grafología. Ya que son de dos personalidades exquisitas ¿En qué sentido, Adriana? Estamos hablando de Victoria, con una personalidad, de una inteligencia social, humanística y intrapersonal. Una inteligencia implacable. ¿Esto lo dice la forma de firmar? Lo dice la letra. Por suerte han firmado y nos dan más información porque ambos han escrito algo más. Una aclaración, algo más. Entonces de ahí extraemos más información. Y Milei, todo lo opuesto.
una persona sumamente inteligente, una persona que tiene como un desborde emocional constante y que va a necesitar de esta victoria, de esta vicepresidente que contiene, porque es totalmente pensante. Entonces hay una muy buena combinación. O sea, se complementan, digamos, por las características de cada uno de lo que observás en la firma. Digo, en el caso de Milei, ¿nos podés describir, digo, en cuanto a la forma de la firma, hacia dónde, si está inclinada levemente? Nosotros en grafología hablamos de equilibrio emocional, que me parece que acá es importante, porque se está hablando todo el tiempo de esta cuestión de sus desbordes emocionales, ¿no? Entonces eso es lo que lo quise encarar desde acá, desde este lugar, el equilibrio gráfico y la normalidad psíquica. La tiene junto con una inteligencia lógico-matemática. ¿Y qué describe el hecho de que le agreguen algo a la firma? En el caso de Milei, Javier Milei, viva la libertad carajo, más allá de que es una frase ya conocida. Claro, ahí nos da un tipo de información. No te olvides que la grafología se basa de todos los rasgos de un análisis global de la escritura, en donde nosotros extraemos absolutamente desde un punto que han hecho en la hoja hasta la presión, la dirección, la inclinación, el grosor, el calibre. O sea, estamos hablando de un análisis total como para poder decir lo que estamos diciendo. Claro. Entonces, la compatibilidad entre ambos es exquisita. Estamos hablando de una inteligencia, te repito, lógico-matemático, una persona que tiene desbordes emocionales, tiene una energía que necesita que la encaucen, y una vicepresidenta, una inteligencia emocional, Adriana, sobre social. esto que estás diciendo, buenas tardes, te quiero preguntar, ¿dónde ves en la firma de Javier Milei ese desborde emocional? Y hay algo que observo desde la ignorancia total, pero que me llama la atención, es el carajo. Sí, el carajo parece estar como apurado y apretado sobre el final. Si eso significa algo o hay algo para leer ahí. Él tiene esta capacidad, me sobra herramientas como para acomodarse. Estoy diciendo, carajo, estoy llegando a un límite que voy a transgredir, sin embargo me encojo y ¿no? O sea, tiene cintura como para manejar. O sea, apretar el carajo sobre el margen le quedaba poco lugar, indica que tiene capacidad de adaptarse y de vulnerar ese poco... Ajá. Por esto hay algo, una planificación que tendría que haber estado anterior a quedarme sin margen, ¿se entiende? Sí. Bien. ¿Se entiende? Sí, claro. La psicología no es un rasgo o no es un punto o no, es un todo. Nosotros analizamos una posibilidad con sus ventajas y sus desventajas, Bien. con sus pros y sus contras. Yo te estoy diciendo, se pudo acomodar en el carajo, pero no previó antes que ese espacio no daba. Bien. ¿Qué sucede? ¿Lo ponemos en contexto? Sí, lo ponemos en contexto. Y había una emoción, estaba firmando algo tan esperado, tan ansiado. Y él tiene una personalidad de base ansiosa que le jugó en contra. Bien. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, bajo esta emoción, ¿se justifica que haya pasado esto? Sí. O sea, no es todo tan bueno ni tan mal. Claro. Hay que saberlo, ¿no? Ensamblar. Y bueno, para eso estamos. Clarito. Adriana, gracias por darnos este tiempo. Por favor, a ustedes, a su disposición. Muy bien.
traidor. ¿Sabes qué? Le importa un solete lo que hace Milei. Tranquilo con tu gimnasia toda. Bueno, allí está el video, las imágenes del hombre que intentó agredir al presidente de la nación. Pero la botella que arrojó este hombre, de apellido Mercancini, dio en la cara, en el rostro de Armentano, uno de los integrantes de la custodia del presidente de la nación. Lo que estamos viendo aquí es un video que logró registrar un medio de comunicación cuando se retiraban buscando el testimonio de algunas de las personas que habían asistido al acto de asunción de Javier Milei, y lo toman a Gastón Mercancini provocando a la gente que se estaba yendo, vitoreando obviamente con palabras en contra de Milei, pero a favor del gobierno saliente. Entonces esto se leyó claramente como una provocación y la gente lo fue a increpar y fue separado, como vemos aquí, por Policía Federal y por Policía de la Ciudad. Insistir en el dato: Gastón Mercancini, un exfuncionario de la Secretaría de Cultura en un municipio de Entre Ríos, tengo entendido en Concepción del Uruguay, pero ahora lo vamos a chequear. Un hombre que arroja una botella de vidrio, una botella vacía, contra el presidente de la nación e impacta contra Guillermo Armentano, subcomisario, que no sé si está a cargo, pero que forma parte de la custodia presidencial, que terminó lesionado. Sí, el padre de este Armentano era parte de la custodia del expresidente Carlos Menem. Exactamente, fue parte, el padre del subcomisario Armentano fue parte también de la custodia presidencial en ese entonces de Carlos Saúl Menem. Este hombre calvo que veíamos en la imagen, ensangrentado porque recibió el botellazo, siguió adelante con su labor. Hay que destacar esto, ¿no? Ahí está, mirá, ahí a la izquierda abajo estamos viendo cómo el presidente lo mira y el hombre con su cabeza ensangrentada continúa adelante con su labor. Nos está pasando información ahora sobre Mercancini, me acaban de pasar. Bueno, mira, vamos a repasar los datos. Mercancini fue detenido por dañar una camioneta Citroën Berlingo el 5 de julio a la madrugada mediante golpes con una varilla metálica. Esto provocó la ruptura del parabrisas y la ventanilla del lado del conductor. Por la declaración de los testigos, Mercancini se presentó en el parador del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Parque Chacabuco, a las 4 de la madrugada y comenzó a golpear la puerta con una varilla de hierro. Esto es lo que detalla el parte. Luego de ser invitado a retirarse por los encargados del parador, Mercancini comenzó a golpear la camioneta perteneciente al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Así es. Esta persona tenía antecedentes ya violentos con otros asistentes, por lo cual no lo dejaban ingresar. Vuelvo al detalle. Por la ruptura del vehículo, fue detenido en la comisaría vecinal Séptima B y en el marco del delito de daño agravado se lo condenó, luego de un proceso abreviado, al uso de una tobillera electrónica de la cual ya quedó sin efecto. 5 de julio. Exactamente. Ese fue el fue antecedente del cual hablábamos. El antecedente violento de Mercancini, y ahora se comienzan a conocer otras imágenes. Adrián Mauchi, nuestro compañero, es quien compartió este video que vemos a la derecha abajo. ¿A quién increpa él? A los seguidores. En este caso, cuando increpa la cámara, es a quien estaba tomando la imagen. Claro, pero ahí está peleando, ¿ves? Sí. Hay gente que está con la bandera de Argentina, que había sido convocada, obviamente, militancia o partidarios o gente que va apoyando a Javier Milei, y este hombre, Mercancini, increpándolos. Vamos a escucharlo. Este puto traidor, ¿sabes qué? Le importa un solete lo que hace Milei. Tranquilo con tu gimnasia toda. Este hombre de chomba rosa y mochila es el que veíamos circular por Avenida Rivadavia, por la vereda, y arrojó la botella al paso del vehículo que trasladaba a Javier Milei. Se llama Gastón, de apellido Mercancini, el hombre que tiró la botella y que tiene antecedentes, como recién te lo detallaba.
Señalábamos que fue una mañana muy intensa en Casa de Gobierno, con una reunión de gabinete de la que participó el presidente de la Nación. Allí estuvo Victoria Villarruel y teníamos la oportunidad de escucharla cuando salía en el vehículo, se detuvo a hablar con la prensa, Gaby Prosperi pudo preguntarle su sensación de ese encuentro y hablaba, bueno, de un compromiso de reunirse todos los días y de dar esa imagen hacia la sociedad. Pero hubo otra comunicación con la prensa, Pablo, ¿no? Sí, efectivamente. En Casa Rosada todavía, antes de salir, antes de esa comunicación y posterior a la reunión de gabinete. Es cierto, son días en que todo comunica, todo significa algo, pero observen por lo menos dos detalles de esto que van a escuchar de un acercamiento con la prensa medio improvisado de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Como presidente y de usted, brevemente. Muy emocionante, muy austero, no hubo gastos exorbitantes, no hubo más que lo que se espera para un presidente que está asumiendo una gestión que está comenzando y por supuesto la presencia de importantes delegaciones del exterior, así que fue un acto muy lindo. Muy intenso, saludamos a muchísima cantidad de delegaciones del exterior, así que estuvimos varias horas saludando diplomáticos y representantes de distintos gobiernos y el balance es muy positivo, pero hoy ya arrancamos a las 8:30 de la mañana con una reunión de gabinete donde tratamos diferentes temas que los van a informar los ministros de cada área. Pero creo que es sumamente importante el inaugurar una costumbre que tiene que ver con que los funcionarios trabajan desde temprano y cumplen con su trabajo como cualquier ciudadano de la República Argentina. ¿Cuándo viene el paquete de leyes al Congreso hoy, por ejemplo? Bueno, las medidas económicas las va a anunciar, por supuesto, el ministro de Economía. ¿Y el paquete? Pero avanzaron, quiero decir. Sí, por supuesto. No fue una reunión simplemente protocolar, fue una reunión en la que conversamos y discutimos diferentes temas. ¿El paquete de leyes cuándo entraría al Congreso? El paquete de leyes se va a estar informando recién en el día de mañana a quienes estamos relacionados con eso, como para poder también nosotros hablar con la Cámara de Senadores y de Diputados. ¿Va a ingresar por diputados o por senadores? Dependiendo la temática. ¿Ustedes, en su caso, cuál sería? En su todavía no hemos conversado los detalles. Podrían ser leyes separadas, entonces. ¿Leyes separadas o ley ómnibus? Mañana se va a discutir todo y ahí nos van a informar. Hoy se trató un panorama general de lo que estamos encontrando, que es una situación realmente devastadora. Con lo cual, el viernes termina ingresando al Congreso, a grosso modo. El tema del presidente provisional, ya, ¿queda firme el que designó el presidente Milei? Estamos conversando ese tema todavía. ¿Cómo quedó ¿Puede modificarse entonces? Sí, por supuesto. ¿Cómo quedó la relación entre Milei y usted después de la designación de Patricia Bullrich y Petri en dos ministerios que, bueno, supuestamente usted le gustaba manejar, ¿no? Bueno, no era que me gustaba manejar, es que son las áreas de las que siempre he hablado a lo largo de mi carrera política, sea partidario o no, pero es una prerrogativa del presidente, me lo transmitió y por supuesto nuestra relación es una relación de trabajo y personal, así que no hay nada que no se pueda discutir. ¿Está de acuerdo con los dos ministros que fue elegido por Milei? Fue prerrogativa del presidente. O sea, no está de acuerdo. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? Un poco decepcionada con la decisión del presidente, un poco decepcionada con la decisión. No, para nada. Es la prerrogativa. ¿Va a haber secretario de Malvinas con este gobierno? ¿Que todavía no se informó? Eso lo tienen que discutir. ¿Cómo encontraron la Casa Rosada? No tengo conocimiento. Victoria, ¿vas a tener despacho en la casa como Sí, antes? voy a tener despacho, por supuesto. Claro que sí. Muy bien. ¿Se sabe dónde? Estamos hablando, todavía no. Imagínense que entré hoy por primera vez a dar una vuelta apenas por la Casa Rosada. Así que... ¿Cuándo se van a conocer a los funcionarios que todavía no han sido designados? Por ejemplo, en la AFI, en la aduana. Lo va a informar el presidente y el jefe de gabinete. ¿Bausili está confirmado en el central? ¿Gobernadores en el corto plazo? Sí, por supuesto. Estamos en contacto todo el tiempo. ¿Los van a convocar? Gracias. Supongo que sí. ¿Bausili está con una pregunta? ¿Vicepresidenta está confirmado en el Banco Central? Sí, así es. Vicepresidenta. Gracias. Muy amable. Muchas gracias. Jugosísimo intercambio con la prensa, Sí. De la vicepresidenta de la Nación, porque habla de un supermartes. Mañana se define muchísimas cosas, ¿no? Las medidas anunciadas por Luis Toto Caputo y además habló del paquete de leyes que todavía no se sabe
por dónde ingresará, si por diputado o por senador. Y recordemos que no se sabe todavía si va a ser una única ley muy completa, digamos, o se va a discutir en momentos. Destaco primero en general que esto lo difundió la propia Victoria Villarruel. Es decir, todo lo que aquí está contenido en estas definiciones, que por lo menos hay dos muy importantes, es algo que la propia Victoria Villarruel le interesa que se difunda. Punto 1. Paul Tronis, el senador de la Libertad Avanza, formoseño, que está para presidir efectivamente el Senado. Recuerden ustedes que Cristina Fernández de Kirchner, la ex vicepresidenta y presidenta provisional del Senado, había dicho, me parece que le corresponde a Libertad Avanza, es tradición que el espacio político que gobierna tenga allí su autoridad. Hoy por la mañana, Mayans, senador de Unión por la Patria, dijo, no estoy de acuerdo con lo que dijo Cristina. Son 7 senadores y nosotros somos la primera minoría, debería correspondernos a nosotros esa conducción. Y lo que dice Victoria Villarruel es que eso no está confirmado, que eso está abierto a discusión. ¿Qué es lo que está abierto a discusión? El nombre Paul Tronis no. Lo que está abierto a discusión es la estrategia con la cual se van a construir las alianzas. Segundo punto, vínculo con Milei a partir de la decisión de no darle la conducción o el manejo, por lo menos, de seguridad y defensa a personas de la confianza de Victoria Villarruel. Dice, es prerrogativa del presidente, le preguntan, ¿pero está de acuerdo? Prerrogativa del presidente, no tengo que estar de acuerdo ni de acuerdo. Ahora, son las áreas en las que yo siempre trabajé. Y esto lo difunde la propia Victoria Villarruel. Respetuosa de lo que fue la decisión del presidente de la Así Nación. es. Bien, nos vamos a ir ahora a los Estados Unidos. Allí está Adrián Sack. Ayer vimos una estética completamente diferente a otras asunciones de presidente de aquí en la Argentina. Y se habló del modelo tomado de Estados Unidos o de la asunción concretamente de Donald Trump cuando le tocó hacerlo. Adrián, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, cuando asumió Joe Biden, fue la última asunción que tuvimos hasta ahora, fue quizá atípica, ¿no? No intervino un organismo específico que está desde hace más de 20 años aquí en los Estados Unidos, que es la Oficina de Transición Presidencial, que se encarga justamente de asesorar tanto al nuevo presidente como a todo el gabinete y a todos los funcionarios de segunda y tercera línea de lo que son las tareas gubernamentales de un gobierno a nivel nacional, ¿no? Que es realmente muy complejo. Acá son cientos de funcionarios y bueno, existe esta oficina que depende del Estado y tiene participación pública privada. Es una suerte de organización no gubernamental que asesora en estas transiciones, pero que en este último caso, en la transición entre Trump y Biden, no actuó plenamente porque, bueno, recordemos que fue traumática, ¿no? Sí. Que Donald Trump no reconoció el resultado, que estuvo la toma del Capitolio apenas días antes de que Biden debiera asumir el poder y además se judicializó la manipulación de material, de documentos, sí, que es una de las causas que debe asumir Trump. O sea, no fue el ejemplo precisamente, ¿no? Bien. ¿Cómo se observó? ¿Qué nivel de importancia se le dio a la asunción de Javier Milei allí en los Estados Unidos? Digo, los distintos enfoques de los diarios y demás. Mira, hubo ayer más repercusión inmediata de la que vimos, por ejemplo, en los diarios. Ajá. El New York Times directamente ignoró la noticia en su edición impresa, lo mismo que USA Today. Acá tenemos el Wall Street Journal, que le da lo que se llama el focal point, que es la foto de apertura, ¿no? Donde está el abrazo entre Zelensky y Javier Milei, pero donde el foco de la noticia está en que Zelensky estuvo en la Argentina y que hoy ya vino aquí a Washington a solicitar fondos, a hacer una campaña para renovar pedidos de fondos y armamentos al Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, sí hoy hay varios cables de último momento que dan cuenta de cierto estupor por la falta de precisión en las medidas económicas que están haciendo caer a varias acciones argentinas que cotizan en Wall Street. Hemos tenido caída del orden de entre el 2 y el 4% en YPF y en los bancos, los principales bancos argentinos que cotizan en Wall Street, que ahora han moderado su caída, ¿no? Pero se habla de la devaluación del peso y de una fuerte expectativa
por el paquete de medidas que va a ser anunciado mañana. Muy bien. Gracias, Adrián. Por favor, gracias a ustedes. Muy bien. Habló del dólar, Adrián, desde los Estados Unidos y de la cotización de las acciones argentinas allí en Wall Street. Vamos a sumarlo a Ariel Cohen, que es periodista del Cronista Comercial. Gracias, Ariel, por tu tiempo. Eduardo Bataglia te saluda. ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto. Bien, muy bien. A ver, en primer lugar, ¿qué vas viendo en el dólar, en la cotización de hoy? En los movimientos más allá de la medida que ha tomado el Banco Central y cuál es su incidencia. Bueno, primero por la incidencia, lo que hizo fue paralizar la demanda de los importadores y también la liquidación de los exportadores. Un virtual feriado cambiario se estructuró porque los precios que hoy pueden acceder, tanto los importadores como los exportadores, no son representativos de la realidad. Un exportador podría estar pensando que si en los próximos días se concreta una devaluación como lo que se viene pensando, va a mejorar el tipo de cambio con el cual va a liquidar, y el importador puede estar también pensando lo mismo y sobre todo desde el punto de vista del Banco Central no quiere liquidar, vender dólares en esta situación de transición. Así que lo que hay, por un lado, es una virtual parálisis de lo que es el mercado oficial de cambios. Y por otro lado, lo que se está dando es algunos acomodamientos a aquellos que necesitan vender dólares en el mercado blue, que están viendo, yo creo que lo que se está interpretando es que son dos cosas. Una, que lo que se viene hablando hasta ahora de medidas devaluatorias no van a implicar un salto muy importante en lo que tiene que ver tanto con el dólar marginal como por el mismo oficial. Sí. Recordemos que Guillermo Franco se adelantó que el dólar oficial, esto es lo que debería quedar para la liquidación de el blue no está teniendo variante, inclusive está a la baja, ¿no? Ahora. Exactamente. Entonces creo que hay una mirada de que no, por lo menos no va a ser tan explosiva, y por un lado y por otro lado lo que hay es necesidad de muchos que acumularon, que compraron muchos dólares, que tienen que hacer pagos naturalmente en pesos. Se va acercando ya fin de mes, hay gastos de la tarjeta de crédito que hay que afrontar. Y para los que tienen que pagar tarjeta de crédito, incluso hay un incentivo para pagar lo antes posible, porque ahí sí pesa la incertidumbre de qué tipo de cambio van a encontrarse más adelante. Y bueno, a lo mejor un dólar blue en 1.000 pesos o un poquito menos, que es lo que está pasando hoy, puede ser una oportunidad para sacarse de encima esa deuda. Ariel, muy breve, pero preguntarte con tu experiencia si crees que la demora en las decisiones que se van a comunicar tiene que ver con algo logístico de un gobierno que recién se está acomodando, tratar de ordenarlo, o todavía alguna discusión respecto a esas medidas. No, creo que básicamente tiene que ver con una cuestión logística. A ver, en principio todavía no están las nuevas autoridades del Banco Central, sigue en funciones hasta donde sabemos Miguel Pelle, por eso la medida de hoy es frenar todo. Así que en principio eso es importante, y seguramente también en la definición técnica de cómo se instrumentan estas medidas. Si bien la devaluación en sí mismo, lo que implica, Pablo, es ir a la mesa de operaciones y decir compren o vendan a tanto. Bueno, nada, hay que armar todo un paquete lo más sincronizado posible de un conjunto de operaciones. Claro. Y es posible que el hilado fino de esto se tome algún tiempo, horas y a lo sumo días. Cuando fue el levantamiento del cepo en el 2015, eso tardó 4 días, entre que llegaron las autoridades y lo pusieron en marcha. Lo que garantizó en ese momento fue que fuera realmente un proceso ordenado, prolijo, normativamente. Cuando se hacen estos movimientos, recordemos que hay mucha responsabilidad de todos los funcionarios que intervienen, y que además la economía está muy expectante de esto que se haga. Así que bueno, conviene que se haga bien. Muy bien. Ariel, muchísimas gracias por tu tiempo. A ustedes. Recordamos que ordenaron la detención de Gastón Mercancini. Este hombre es el individuo que terminó arrojando una botella de vidrio al paso del auto que trasladaba a Javier Milei. El juez federal Ariel Lijo acaba de ordenar la detención de Gastón Mercancini, el hombre que arrojó una botella contra el presidente Javier Milei, y está siendo buscado en estos momentos por policía de la ciudad y por policía federal, porque recuerden, es un delito federal atentar contra
el presidente de la Nación. En estos momentos, Gastón Mercancini está siendo buscado por la policía para ser detenido. Segundos para las 2 de la tarde. Ya está Facu Pastor, respetuoso como siempre del horario. ¿Cómo le va, Facu? Gracias, Edu, querido. ¿Cómo ¿Bien? te va? Los estuve viendo atentamente. Me quedo con este último título de Strione. Hola, Carlitos, ¿cómo andás? Hola, Facu. Bueno, lo están buscando. Ayer fue demorado en un momento. Sí. Y posteriormente liberado. Por ahí no llegaron a entender la dimensión que tenía esto, que por supuesto hay que marcarlo como un hecho verdaderamente grave, que sé que estuviste analizando, Eduardo, porque uno podría abrir el interrogante de qué hubiera sucedido si ese botellazo impactaba en la cabeza del presidente, ¿no? Sin dudas se debe evaluar y analizar lo que potencialmente hubiera pasado, ¿no? Sí. Más allá de que esto le significó 1 o 2 puntos de sutura a Armentano, uno de los encargados de la custodia. Sí, que hay de una Milei. foto que se lo ve con el corte que ustedes ponían. Pero vos fijate lo cerca que pasa ese artefacto. Yo digo, a ver, lo que hubiera significado simbólicamente, lo que hubiera, se hubiera iniciado un camino verdaderamente, hoy es contrafáctico plantearlo, pero ¿qué hubiera sucedido? Bueno, es imposible de pensar. Sí, te quebraba el día de la Asunción. Sí. Porque estamos hablando de la 1 de la tarde. Sí, te llevaba posiblemente, Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Ahí ya están los Pablos preparados. Winocur, ¿cómo andás? Te llevaba posiblemente a analizarlos de otro lugar, con la óptica puesta en el odio, en la violencia, en la discusión, en la polaridad. Bueno, en esto que en efecto existe, que está, que ojalá se termine, que ojalá uno cada vez que ve la reasunción de la asunción de un presidente, la ve con esa esperanza, con esa expectativa, pero que estos hechos han arruinado todo eso. Fíjate, ¿no? Facundo, qué débil es ese clima, porque la verdad que el clima fue muy bueno. La gente que estuvo allí lo hizo pacíficamente y no hubo otro sector que haya querido arruinar, efectivamente, en términos orgánicos, lo digo, que haya querido arruinar la jornada de transición. Ahora, un ese foco elemento, de odio. No, pero ese elemento te hubiera cambiado toda la manera de observar todo lo que pasaba. Hubiera después. sido lo simbólico. Claro. Como algo así del orden de lo simbólico. ¿Qué tanto peso tiene en este momento? Por supuesto, un botellazo impactando en la cabeza del presidente o de la propia secretaria general de la presidencia. Karina, a minutos de haber asumido. Cuando se había visto, lo hablábamos con Winocur en la previa en producción, se había visto un clima de cierta complicidad también simbólica entre Cristina y Milei, completamente en las antípodas ideológicas, políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese clima había generado algo de decir, bueno, que se vaya, no fue así lo de Alberto, ¿no? Que por ahí estuvo en un segundo plano. Pero bueno, que se vaya una... Transmitía un ambiente de mirá, sí, se puede. Sí, que Cristina con su estilo mandón, indicándole de acá para Pero allá. además pensemos lo que significó la transición con Mauricio Macri. Ahí Total. no había alguien que se va, que perdió las elecciones y alguien que las ganó. Ahí pasaban un montón de otras cosas. Acá pareciera como que eso quedó relegado. En un ¿no? segundo plano. Hay quedaron, perdona, el gesto de Cristina. y quedaron evidentes las frialdades, ¿no? Sí. En ese paso. La calidez o querer ganar la centralidad del acto por parte de Cristina Fernández con Milei y después la frialdad de Cristina con Alberto, de Cristina con Villarruel. Incluso hablábamos con Winocur recién, que claro, en el discurso Milei no lo menciona a Macri, a Massa. No la menciona a Cristina tampoco. Habla de kirchnerismo. Habla de kirchnerismo, pero ojo, habla 2 veces del kirchnerismo. Y una vez te diría que es de manera elogiosa. Porque habla de que la primera etapa del kirchnerismo tuvo el superávit gemelo, que es lo que Milei plantea como algo muy importante para los problemas de la economía argentina. Y la segunda vez sí lo critica, pero es una crítica muy lavada. Digamos, no parece ser un tipo que venga... Pareciera que toda la energía estuvo concentrada en lo que hoy empezó a pasar, en la idea de ir hacia la política de la motosierra, que ahora la vamos a poder de alguna manera analizar. Hoy con la mirada puesta en el Estado, habrá que ver eso qué incidencia tiene. Esto lo venimos hablando. Seguramente la incidencia en el producto es menor, es verdaderamente simbólica, pero ya que hablamos de lo simbólico de ese botellazo, por suerte y gracias a Dios, errado por ese agresor, por ese violento, el Estado también es simbólico, ¿no? Entonces, y este es un gobierno que va a necesitar tiempo y narrativa política
para hacer lo que necesita hacer, lo que cree el gobierno necesita hacer, ¿no? Vuelvo un cachito atrás, porque legitimar todo lo que vas a hacer pensando en que la herencia fue la peor que recibiste, también necesita construir un otro que es culpable de lo que pasó. Ahí apareció el kirchnerismo como idea conceptual, apareció Venezuela, apareció Sí, Maduro. la casta, Hay una como algo construcción de general. la casta, y después también hay un sector del Estado, ¿no? Que se empieza a observar. Sí. Digo, una cosa es darle más eficiencia al Estado. Otra cosa es que en ese nombre se elimine lo que significa realmente achicar al Estado, incluso para la actividad económica en general. Sumo un punto de análisis, Pablo, ahí te doy. ¿Qué vínculo va a tener este gobierno con los medios? Con el sistema de comunicación. Porque se lo vio, por ejemplo, a Manuel Adorni. Que es un primer día, es una presentación. Claro, se presentó, fue cordial, aceptó. Una muy buena conferencia. Muy buena conferencia. Muy buena. Sí, marcó un dio camino, dos conferencias, pero veníamos de pocas horas de no haberle permitido a los acreditados en la Casa Rosada, que estaban indignados, los entiendo, porque son los que están permanentemente allí. Innecesariamente desprolijo, porque Claro, la verdad sí. era más fácil hacer todo como estaba previsto. Por supuesto. ¿No? Entonces, digo, ahí hubo cierta ambigüedad en la comunicación. Me parece hoy saldada por un Adorni que conoce de puesta en escena, que conoce de cómo se comunica. Incluso pensaba, Fer, en vos, cómo te va, cómo se comunica por los nuevos medios también. Porque también hay un convencimiento del presidente Milei de que los nuevos medios saltan de alguna manera a los medios tradicionales que intermedian entre la gente. Digo, todo esto implica, creo, para nosotros, Edu, vos hace muchos años laburás en los medios, yo menos. Sí, eso se Está sabe. claro, por nuestra cuestión generacional. Está bien, Vos está estás bien que lo digas. cerquita de los 40, yo más Sí, cerca de los de 30. los 40, sí. ¿No? Necesario. Necesario. Aunque No se los creyó nadie eso, Sí. ¿no? No. ¿Vos ya estás en la crisis de los 40? No, vos sabés que no. Bueno, cerquita. No, digo, a ver, significa para todos nosotros que hace tiempo que estamos en los medios, significa un desafío. Sí, que es entender cómo va a ser esto que el presidente dijo en la primera oración de su discurso ante el pueblo y no ante la Asamblea, de espalda al Congreso, donde él habla de una nueva era. Prácticamente escribiendo el graph de los medios hoy, porque todo el mundo habló de la nueva era. Bueno, ¿qué es esa nueva era que se viene? ¿Cómo la vamos a interpretar? ¿Cómo va a ser esa nueva era en materia comunicacional, en materia sindical y de derechos laborales, en materia, si se quiere, de intermediación política? Veía ayer el excelente documental que presentó esta casa, 1983, y veía lo que había sido esa transición, por supuesto, de la época más oscura de la dictadura cívico-militar a la democracia, con la ansiedad por ir en busca de la democracia, pero con la oscuridad también del punto en el que se venía. 40 años pasaron. Bueno, ¿cómo va a ser la calle, no? Bueno, ¿cómo va a ser la calle? ¿No? ¿Cómo se va a combinar la vieja política con lo nuevo que fue mostrando en cuanto a improvisación y a lo fresco que resultó la Asunción en varios aspectos, Sí. ¿no? Digo, Sí. la frescura de quien no participó en política, porque Milei no tuvo ningún cargo ejecutivo. Pasó No tuvo cargo ejecutivo. de ser la Cámara de Diputados como sí, cargo. que le sirvió como ensayo para Correcto. Y ayer él la mencionó. compartir tiempo político. La mencionó, Eduardo. Sí, aprendió de rosca. Sí. Aprendió a vincularse. Y aprendió, ¿eh? Los que estaban allí, los colegas parlamentarios, dan cuenta de que, por ejemplo, tenía un diálogo muy aceitado con sectores que después en la narrativa política no se daba. Uno de ellos fue Sergio Massa. Claro. Yo creo que no puntualizar en la figura de Massa ayer creo que tiene que ver con esa construcción que se venía dando. No sé cómo fue el vínculo con Máximo Kirchner ahí. También se tejió puente de diálogo cuando fue legislador, Pablo. Yo entiendo que no tuvo vínculo. El vínculo era con Massa, pero era básicamente porque Massa era el presidente de la Cámara. Prácticamente no podés hacer ninguna tarea sin vincularte con la presidencia de la Cámara, sea directamente con el presidente o con sus secretarios. Ahora, esto que Pablo Caruso incorpora, que venimos diferenciando, como se dice habitualmente, el Palacio, no sé si lo introducías vos, Pablo, el Palacio y la calle, aquel título del libro de Miguel Bonazo. Bueno, lo del Palacio nos va a llevar todo el tiempo a analizar medidas de gobierno. Hoy lo hiciste, Edu, y mucho. Y la calle es un interrogante. Hoy, mira, vivimos la experiencia
de Fabián Rubino en la peatonal, preguntándole a la gente, ¿qué esperás del gobierno? ¿Qué esperás de este gobierno? Y la verdad que muchas de las opiniones o muchas de las respuestas eran favorables. Digo, no me quiero dejar llevar por la emoción esperanza. que genera. Claro, y sí, esperanza, como que el mensaje de Milei llegó y pudo capturar a mucha gente, por lo menos en el interés que despierta lo nuevo. Después se verá, ¿no? De cuánto es esa tolerancia o cuánto tiempo aguantás. esa Pareciera que motosierra. lo nuevo, como la muerte, te acerca a determinadas benevolencias que después uno mira con un ojo crítico. Bueno, lo que parecía muy llamativo es que hay una aceptación del ajuste. ¿Sí? Le preguntaba a nuestro compañero si se iba a bancar la que venía. Sí, nos la vamos a bancar porque es necesario. Ahora, eso es un contenido que se va a rellenar con el paso del tiempo. Es decir, tanto las flores como el barro después tienen que contrastarse con lo que pega realmente, lo que significa o el alcance de tener ese ajuste. En esa legitimidad me parece que corre muy buena parte de por lo menos el primer tramo del gobierno de Milei. Y perdón, y hoy hubo 2 líneas, compartimos la palabra de Victoria Villarruel, la verdad que un ida y vuelta con la prensa muy jugoso cuando terminó la reunión de gabinete, y la línea de Manuel Adorni no es menor, ¿no? De cómo hizo el contraste con Gabriela Cerruti, y va a haber una explicación todos los días de lo que haya que explicar. Me parece que va a haber un tiempo dedicado especialmente. Y va a haber una atención de minuto a minuto. Ya me voy urgente, Ministerio de Economía. La gente, recién producción ponía el bolsillo de la gente. Ahí hay otro interrogante fuerte. ¿Qué va a pasar mañana? Con el dólar, con la devaluación. Hoy Carlitos Burgueño, nuestro compañero, ponía un tuit con cierta ironía, como a veces comunica Carlitos. En el manual del buen devaluador no hay que dejar pasar un día. Claro. Porque, claro, uno hubiera esperado que hoy, los mercados incluso estaban esperando hoy las medidas. Por algún motivo, el presidente y el gabinete decidieron esperar un día, se salteó el lunes, fue un feriado prácticamente cambiario el de hoy, porque no hay operaciones de ningún tipo. Y está todo el mundo preguntándose qué hacer. Claro, y para la gente también es como tener que estar atajando 3 penales consecutivos en el mismo momento, ¿no? Sí, desgastante. Desgastante. Edu, te libero. Gracias. Sí. Mira cómo trajo el tema de los penales. Ahí me está marcando el Tano de sonido que se te cayó un escudito, Pablo. Sí. ¿Es tuyo? Puede ser, lo habré dejado por ahí. Todo hizo. Lo metió, Escuchá, o sea, forzó el análisis para meter el tema de los penales. Hay premeditación. Solamente Usted para es el abogado, disfrutar. hay premeditación. Yo disfruto. Después le voy a explicar a Caruso por qué entre Central y Platense elijo a. Después se lo voy a decir en forma privada. Felicitaciones, Si no me van a putear en Rosario o en Saavedra. Y voy mucho a los 2 lugares. Pablo, felicitaciones por Central. Lo metió, sutil. Ahí está. Sutil. Sí, Bueno. Tano, ¿qué es lo que festejamos? No. No sos de Boca, Tano. Basta. Edu, gracias.